Vamos a aprender a contar. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Urtubey? ¿Bien? Muy bien. Gracias por estar. ¿Cómo le sienta la vida de casado? Muy bien. Bueno, gracias por volver al programa. Muchos vienen pero después no vuelven, que no es lo mismo. ¿Cómo andan? Muy bien. Che, tengo varios enigmáticos hoy. Y además quiero hablar de la foto que ha revolucionado las redes. Epa. ¿Vamos a estar hablando de eso? Sí. Claro. Tanto que hablamos de Scioli, tanto que hablamos de los escándalos, hablemos de lo que fue verdaderamente un escándalo. Eso es... No. Este es peligroso. Este vive acá. Es bravísimo. Este vive acá, sí. Bravo. Este lo manda José Núñez, mirá. Ahí está. ¿Cómo andas, Santi? ¿Bien? Capos, un gran laburador sos. Santi, Sí. Es Ahí está. tan dulce. Yo sé que le da vergüenza ahora. Tan dulce no le creo nada. La dura. ¿Eh? Que no a él. Es Viene con la tan cosa, dulce. bueno, que no. Es buen periodista. Es tan bueno. Muy bueno, muy Buen bueno. periodista. Muy bueno. Gracias. Te felicito, Santi. tiene su peluca. Juan Manuel Urtubey, vamos a estar hablando acerca obviamente de todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido hoy. Hoy ha sido un día clave. Ahora, ¿cuál es la visión de un hombre que es gobernador, que tiene una relación cordial con el gobierno nacional, pero a su vez dice quiero ser el próximo presidente de los argentinos? Ya nos está respondiendo absolutamente todo Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, en vivo en Intratable. Santi. Me encanta la voz del estadio. Escuchá. Sí. A ver, dígame algo, Cristian. Siguen auspiciando esta transmisión con Santiago del Moro. Escucha, el termo atrás, chicos. Cuidemos los detalles. Estamos en prime time, ¿eh? ¿Quién dejó el termo? Castel seguro que fue. ¿Viste vos? ¿Eh? ¿Viste vos? No fue nadie. Antes respondiendo absolutamente todo. Antes de llegar al canal, Jonathan Viale me dijo, tengo un par de primicias para tirar acá en el programa que van a dar mucho que hablar, que seguramente van a ser la tapa de los diarios de mañana. Seguramente tiene que ver con la reaparición Para, de un ex. Sí, hasta ahí. Volvió un día. Pará. Esa espalda, ¿de qué chica del programa es la espalda? ¿Será la espalda suya, Liliana Franco? No. ¿Eh? Es rubia, ¿eh? Es rubia. Usted tiene lo suyo, no se me... Usted me está cargando. Tiene un lomazo, usted se cuida, Usted entrena. ¿No sabe qué ¿Eh? estaba haciendo? ¿No sabe qué ¿Qué? estaba haciendo el fin de semana? ¿Por qué habla así? ¿Está bien? Porque estoy... Estar en la pileta. Por ese tragó un diente, ¿viste? Estaba ahogando. y- Porque soy difónica. Estaba Sí. cuidando a mi nieto. ¿Para qué le pusieron la...? ¿Qué me pusieron? Le estamos doblando, le estamos doblando. Hablando. Eso es un gallo. No, acá atrás le tenemos a la traductora. Ah, tenemos. Está traduciendo el Está texto. haciendo- Ah, El domingo estaba con mi A ver, nieto. habla, estaba Liliana. Lenguaje el domingo estaba cuidando a mi nieto. En la pileta. No, No es serio, chicos, que una mujer Es aparte... raro. Una Porque mujer con fui trayectoria y todo... abuela. ¿Eh? fui abuela. por segunda vez. Fui abuela, en serio. Dice que fue abuela. Estáis- Urtubey no lo puede... Disculpe, Juan Manuel, ¿eh? Hay un gobernador en el piso, más respeto. A mí yo te digo. Ok. Fui abuela. Veo. Dice que fue abuela. Bueno, para que se nos mezclaron las chicas. Liliana Franco no es. ¿Quién es esta? ¿Usted es Natalia? No. No, es una rubia. Es una rubia. Úrsula. Débora Plager, ¿qué No, pasó? es colorada. A ver. Epa. Son las selfies del fin de semana. Es Nosotros una no están selfie. intratables ¿Qué después tiene? de... ¿Cómo es el brazo? A ver, explícame la selfie. Es el cuerpo humano del moro. Es el cuerpo humano del moro. selfie, Qué ¿La va. cámara dónde está? Sí. Bueno, para el fin de semana se saben, tarea para el hogar, ¿eh? Una selfie. Todos con la selfie. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué color, ¿eh? Hay más fotos, ¿no? Señora Franco, ¿tiene trabajo para el fin de semana hacer su selfie? ¿Tiene usted una cámara, algo para meterse en el... Espere que me la cámara, traduce. ¿eh? Voy a estar cocinando. Dice Ah, que va a está estar cocinando. Ah, por favor. Yo que sé del interior, usted también debe haber hecho lo mismo. Nosotros agarramos las cámaras de tractor, Claro. las inflamos y era nuestra cama inflable. Ah. Yo me iba a pescar con una cámara de tractor en Uruguay. Y bueno. Sí, no había iPad. No había iPad. Escucha, a ver, poné la imagen que subió el rating, sube el rating, mirá. Bueno. Sí, si podemos hacer el programa de espalda. No se ve nada. No se ve nada, es una espalda. Trae la Por cama parte de medio flotante. brazo. Trae la cama flotante para mañana. Lo que pasa es que no puede imaginar cómo continúa todo, ¿no? Bueno, Ahí está el secreto, la imaginación. la felicitamos a usted y a Gracias. su marido también. Claro. ¿Eh? Fue el artífice de eso. Llegan las fiestas, güey, en vivo. Antes de eso, Jonathan Viale, novedades del día, por favor. Bueno, se cayó la sesión de ganancias que iba a ser mañana en la Cámara de Senadores. No hubo acuerdo, hubo rosca política De todo todo tipo, el día. sí. No sabe la rosca política que hubo. Una pequeña victoria, digo pequeña victoria política del gobierno porque logra oxígeno hasta la semana que viene.
tenía que tratarse en comisión, no llegaron a juntar los 9 votos, y la clave es esto que tengo en la mano, Santiago, la presión de los gobernadores y del gobierno nacional que, claro, salió Abad, el jefe de la PIP, y dijo, está al revés. No, no está al revés, ¿no? Ahí. Dijeron 132.000 millones de pesos. ¿Ustedes quieren que salga el proyecto de Massa, el proyecto de Kicillof, el proyecto de Bocio? Perfecto. Tienen que poner las provincias 132.000 millones de pesos. A cada gobernador leyeron lo que le correspondía y dijeron, bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a pensarlo un poco mejor. Vamos a pensarlo un poco, y se cayó. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Bien? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pero por favor, gracias a vos. Dime un poco cómo ha sido el día de hoy después de tanta especulación, tanta rosca, tanta ida y vuelta, ¿no? Nosotros planteamos que hay un camino alternativo a esta dialéctica, o suba del mínimo no imponible en ganancias o financiamiento de las provincias. Particularmente nosotros hemos planteado un dictamen alternativo, un proyecto alternativo que lo que busca es puntos de encuentro entre las distintas posiciones. Esperamos que eso se pueda discutir con madurez, sobre todo con responsabilidad fiscal. Yo no dudo de la buena voluntad de los que avanzaron en ese proyecto de ley, pero claramente es insostenible en la Argentina de hoy. Estaría buenísimo que prácticamente nadie pague ganancias, estaría muy bueno. El tema es que alguien lo tiene que bancar a eso. Lamentablemente hoy no estamos en condiciones de hacerlo. Después de tanto ida y vuelta, yo no estuve trabajando afuera unos días y veía lo que pasaba y pensaba un poco en el egoísmo de la política, ¿no? Sí. En esto de no tener en cuenta que en el medio de tanta discusión, tanta chicana, hay un pueblo que necesita soluciones rápidas. ¿Cómo hacen desde la oposición para hacer una oposición que acompañe por momentos a un país que no les gusta tanto, pero tienen que seguir marcando un poco la cancha como oposición, pero con una mentalidad en positivo rumbo a lo que viene, ¿no? Mira, de diputados vinieron 2 proyectos alternativos, el que ganó obviamente en diputados y el que era el del oficialismo, aparentemente irreconciliables. Cuando uno se pone a estudiar el impacto fiscal de ambos, advierte que son realmente muy diferentes. Cuando te pones a trabajar, que es lo que hicimos nosotros, cuando buscas con mayor detenimiento, porque el problema que ha tenido esa ley que tiene hoy media sanción, es que se ha improvisado mucho. Entonces cuando uno empieza a rascar un poco se da cuenta que es insostenible. Uno puede plantear, esto es como la frazada corta. Nosotros tenemos menos de un 25% de los trabajadores de la Argentina que son susceptibles de discusión de impuestos a las ganancias. El otro 75% está afuera porque no llega ni al piso. Ahora se está planteando, nuestra propuesta fue elevar el piso al mismo nivel que lo elevaba el proyecto de gobierno de diputados, estableciendo también algunas deducciones y algunas formas, en alguna medida, de cubrir ese bache fiscal. Bueno, eso es un aporte más dentro del ámbito de la discusión que esperamos que se tome en cuenta y de ahí pueda surgir. Cuando planteamos esta alternativa, obviamente surgió la necesidad de estudiar con más detenimiento. No se puede aprobar un proyecto que tiene una incidencia de más de 100.000 millones de pesos en 24 horas sin discutir y con una fe de ratas en el medio que descubrieron que un cálculo estaba mal y lo tuvieron que volver a hacer después de aprobar la ley. Por eso me parece que hay cosas que hay que corregir. Ayer estábamos hablando en el programa, estábamos debatiendo y poniéndole un puntaje al primer año de gestión de Cambiemos. ¿Cuál es su puntaje y cómo lo encuentra, cómo lo ve al presidente Mauricio Macri después de todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido durante todo este año? Yo no puedo poner puntaje porque no soy objetivo, soy parte del sistema, soy gobernador de un partido opositor al gobierno, colaboro en todo lo que puedo, creo que el gobierno hizo algunas cosas bien. ¿Cuál? Particularmente reinsertar la Argentina en el concierto del mercado de capitales, volver a una posición razonable en términos regionales, recuperar particularmente, por ejemplo, la posición de liderazgo de Argentina en lo que hace al acuerdo con la Unión Europea dentro del ámbito del Mercosur, o sea, reposicionarnos en el lugar que a mi juicio nos corresponde como argentinos. Junto con ello, empezar a abrir discusiones sobre cómo hacemos sustentable nuestro modelo productivo en la Argentina. Digo empezar a hacerlo porque no están las soluciones hechas. En los últimos 50 años en la Argentina, la única manera de discutir competitividad en los sectores productivos fue con devaluaciones sistemáticas, con política monetaria. Hoy en la Argentina se ha empezado ya a generar inversiones en energías renovables, se está discutiendo la situación de transporte, la logística en términos de comunicaciones, de innovación tecnológica. Son algunas de las cosas que nos van a hacer sustentables como país productivo, si no estamos complicados. Por eso digo, el gran problema de Argentina es esta mirada casi religiosa de que creemos en milagros.
la economía no se recupera de milagro, las cosas no se hacen ni en un mes, ni en el primer semestre, ni en el segundo semestre, hay procesos que llevan años y me parece que hay que ser responsable, ¿no? Y recién decía algunas virtudes y defectos. ¿Qué no pudo el gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué no pudo cambiar? Particularmente hoy estamos en una situación en la que estamos discutiendo lo que estamos por intransigencia de distintas partes. Me parece que hay que sentarse y hablar. Hoy nos reunimos 9 gobernadores, algunos otros que no pudieron venir por agenda, pero están de acuerdo. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Siéntense, dialoguen, traten de acordar entre las fuerzas parlamentarias, el Poder Ejecutivo, buscar puntos de encuentro en algunas cosas, porque me parece que es importante privilegiar las cosas que nos unen. Me parece que, aparte de una cuestión de práctica legislativa, si uno habilita extraordinarias es porque ya tiene acordado algo. Autoinfringirte este tipo de situaciones me parece que de mínima son errores no forzados a mi juicio. El abuso del mecanismo de prueba y error nos pasó con el tema tarifas. Nosotros lo planteamos, dijimos vayamos gradualmente porque no es sustentable con políticas de shock. Finalmente fue la justicia la que planteó la gradualidad. Por eso digo, me parece que si nos escucháramos todos un poquito más nos iría mejor. Y creo que la Argentina lo que necesita es eso, ¿no? Ahora, todos hablan de las elecciones el próximo año, ¿no? De medio término, pero vos tenés un número grabado, me parece, en tu frente, que es el 2019. ¿Te juega a favor o a veces te juega un poco en contra decir, faltando tanto, que querés ser presidente de la nación? Yo planteo lo que todo dirigente político que es razonablemente sincero dice. Pero mucho no lo dice. Claro, podés no decirlo, pero un dirigente político naturalmente busca crecer y tener mayor espacio para poder desarrollarse. Ahora bien, para mí no es una obsesión, y lo digo con total y absoluta franqueza, creo que la Argentina hoy no está buscando presidente, y lo que menos está buscando son dirigentes políticos que tenemos responsabilidad pensando en la próxima candidatura. Yo quiero discutir algo distinto, que entre una elección y otra no haya tiempo de precalentamiento para la próxima elección, sino haya un tiempo que tengamos que laburar. Me parece que la Argentina lo que está buscando en campaña, sí. Claro, es que laburemos. O sea, yo soy gobernador de una provincia, tengo un enorme cantidad de temas sobre los cuales tengo que trabajar. La Argentina también. Todos los dirigentes que están discutiendo de política tienen responsabilidades institucionales. Si todos nos pusiéramos a trabajar de verdad con la camiseta argentina en serio, durante el tiempo que tenemos entre una elección y otra, cuando llegue la elección nos pongamos la camiseta del club, del barrio, lo que sea, y compitamos 60 días, 90 días. Hagamos todo lo que tengamos que hacer y después volvamos a trabajar juntos. La Argentina lo va a ir mucho mejor. Ahora, hoy volvió alguien al ruedo. Sí. Florencio Randazzo. Ese era el anticipo que nosotros teníamos. En realidad la reunión ocurrió ayer en el Palacio Ragio, en el búnker que tiene Florencio Randazzo, y habilitó una reunión con mucha gente del peronismo. Había gente de la Cámpora, llamaba la atención. Por ejemplo, Guado de Pedro, por ejemplo, el Cuervo Larroque. Había gente del Movimiento Evita. Estaba Fernando Espinosa, el ex intendente de La Matanza. Sí, había mucha mesa gente amplia, del peronismo. Amplia. Sí. Una mesa grande del peronismo. No estaba Cristina, no estaba Scioli, pero una mesa bastante fuerte. Entonces, la pregunta para hacerle Urtubey tiene que ver con esto, con Florencio Randazzo, que se habla de un posible candidato para el año que viene y cómo le cae que el peronismo ya lo vaya a buscar como posible candidato. A mí me parece que es un gran dirigente y es una muy buena alternativa que tiene el peronismo bonaerense. El peronismo bonaerense necesita candidatos competitivos que se puedan parar frente al electorado, que puedan plantearle cosas a la gente y que naturalmente tengan aceptación. Para mí es buenísimo y es un gran dirigente. Obviamente requiere que en su propia provincia se genere la organización para hacerlo. Para mí obviamente no es ningún descubrimiento, es un dirigente de prestigio y que seguramente tiene un espacio grande, ¿no? Ahora, lo que quiere Randazzo es ganarle a Scioli. Exacto. Es lo que busca. Lo que se habló finalmente. ¿Cómo estás viviendo lo que le está sucediendo a Daniel Scioli en este momento? Con escándalos mediáticos y tantas denuncias en su contra. Yo la verdad es que a mí me parece graves, ¿no? Lo mejor que puede pasar es que funcione la justicia, que se aclare absolutamente todo. Lo peor es el estado de sospecha permanente y de todo el mundo. Por eso está bueno que se actúe y si hay alguna denuncia hay que ir a fondo, hay que investigar y hay que dejar claro, pues ¿sabes por qué? Porque si no, da la percepción que es todo lo mismo. Entonces, a mí me parece que está bueno que aquellos que están siendo investigados se pongan a disposición de la justicia, se resuelva todo lo que se tenga que resolver y entonces eso le va a hacer bien no solo a ellos personal, individualmente, si es que no tienen nada que ver con lo que se les plantea, sino fundamentalmente al sistema político que le va a dar más prestigio. ¿Pero tiene futuro?
político? Mira, yo no puedo plantear quién tiene y quién no tiene futuro. Lo que sí es cierto es que él ya jugó una carta muy importante, ser candidato a presidente de la Nación, haber sido vicepresidente de la Nación, haber sido 8 años gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya es toda una carrera política, vamos a ser sinceros, de gran envergadura. Es la gente a la que lo va a resolver. Particularmente entiendo que está trabajando el año que viene, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, discutirán ahí lo que les parezca mejor a ellos, ¿no? Es una cuestión, yo en esto quiero ser respetuoso de lo que resuelva la gente en Buenos Aires, ¿no? Porque nosotros tenemos la tendencia como de nacionalizar todo lo que pasa en Buenos Aires. Claro. Da la sensación que la elección de Catamarca es de Catamarca, la de Formosa es de Formosa y la de Salta es de Salta, pero la de Buenos Aires es de la Argentina, no. Es una provincia más, enorme, gigante, pero es una más. ¿Pero por qué al político le cuesta tanto dejar? ¿Cómo no puede culminar su carrera política? Yo, claramente, el poder. Claramente hay una adicción al poder importante en todos aquellos que tienen vocación de trabajo político. Esto es un dato objetivo de la realidad. En lo personal creo que hay que entender procesos. Y los procesos, en definitiva, en la vida, yo soy consciente de algo. Me vaya bien, me vaya mal, pase lo que pase. Yo estoy atravesando mi 9º año de gobernador de la provincia, me quedan 3 años de gobernador y se terminó mi carrera política en Salta. ¿Por qué? Porque ya hice todo lo que tenía que hacer en la provincia. ¿Para qué voy a seguir? O sea, al margen de que constitucionalmente no pueda seguirlo, no voy a seguir dando vueltas en la provincia en términos de tratar de ocupar espacio. Ya está. ¿Por qué? Porque se supone que diste todo lo que podías dar. Y me parece que uno tiene que entender de esos procesos, ¿no? En todos los aspectos de la vida, en la política, en el deporte, en la cultura, en el arte, en todo. Hay momentos y momentos en donde ya están. Pero la precandidatura a la presidencia de la Nación sería tu última carta a jugar. Mirá, yo creo que yo no creo en la política como una cuestión estrictamente individual. Yo creo en una construcción colectiva en serio. Yo aspiro a que el peronismo pueda plantear en 3 años una alternativa superadora a este gobierno. Ese es mi planteo desde la política. ¿Quién debe ser el candidato? El que sea el mejor de todos para poder hacerlo, porque si no, en definitiva, a mí no me gusta, no me interesa figurar en la estadística si es que la sociedad argentina quiere ir por otro camino, pues vayamos a donde vaya la sociedad argentina. ¿Y qué te moviliza a vos? A mí siempre me llama la atención de la gente que de alguna manera dedica su vida a una carrera política y con aspiraciones a ser presidente de la Nación. ¿Qué te moviliza? Mira, nosotros... Yo pienso, ¿no? Un tipo joven, con buen pasar, una relación que está recién arrancando. En la provincia de Salta nosotros tenemos... ¿Pero qué les moviliza a ustedes? Nosotros tenemos una agenda fuertísima. Mira, yo tomé la provincia de Salta con un 17 por 1000 de mortalidad infantil. Hoy estamos en el 11,38. Es altísimo, es alto, es más alto que el nacional, pero es mucho más bajo que 17 por 1000 de hace 9 años. Hemos bajado los niveles de pobreza estructural y por ingreso en la provincia importante. Hemos desarrollado comunidades en donde no había lugar en donde no se hablaba español y no tenían escuelas, comunidades de pueblos originarios que hoy tienen colegios bilingües, hospitales bilingües y demás. O sea, trabajar para que haya gente que pueda realmente advertir que la movilidad social no es algo que queda lindo en la boca de un político. En el fondo, en medio de todos los problemas que hay, te gratifica ver que le puedes cambiar la vida a alguien. No hay nada más gratificante que eso. Y en alguna medida creo que es una cuestión de vocación. Uno tiene vocación, yo con pasión me dedico a eso, ¿no? Pero es por ayudar, digamos... Yo definitivamente... Yo creo que tienen que tener hasta una cuota hasta de cierta locura, ¿no? Y con respeto lo digo. Es que un poquito tiene que ver con eso. Lo que pasa es que ¿quién tiene el carné de acuerdo? Claro. Acá no hay nadie. Tiene el que otorga los carnés no vino. Yo no sé quién lo hace. Ahora, vivimos en un país... recién vos citabas tu provincia, ¿no? La pregunta es esta, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué en la Argentina, siendo un país tan maravilloso, hay gente que la pasa tan mal? No de ahora, hace 5 años, 10, 20. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parece ¿Por qué tanta miseria? Hay una confluencia de desnutrición, poca educación. Hay una confluencia de muchos factores. Somos un país que en las últimas varias décadas ha ido cada vez centralizando más el ingreso y cada vez descentralizando más el gasto, generando un nivel de inequidad interna en la Argentina muy grande. Tenemos una Argentina en donde la falta de profesionalismo en la administración pública hace que haya gente con buenísimas intenciones. No voy a desconocer las buenas intenciones de la gente, pero que no tiene formación para la función pública, que no sabe cómo se hace. Entonces, naufragan buenísimas intenciones con gobiernos, digamos, la Argentina es de los,
América Latina, en realidad, salvo Brasil con Itamaraty en un momento, es un país que no ha trabajado en la formación continua de sus agentes públicos, como sí se ha hecho en otras regiones del mundo, en donde después de la guerra, qué sé yo, en Europa, la ENA en Francia, la Escuela de Administración Pública en España, también la corrupción, ¿no? Y que seguimos claro, todavía que tiene que ver con la falta de profesionalismo, tiene que ver con la falta de transparencia en la gestión, que es todo falta de profesionalismo al final del camino, corriéndonos obviamente de una cuestión moral que no tiene que ver solo con la función pública. Tenemos que trabajar para tener estándares de ética ciudadana naturalmente más altos. Sí, Gaby, por favor. Yo me voy a ir a un tema que parece medio lateral, pero tiene que ver con que Salta es una provincia que tiene una enorme capacidad turística, es una provincia increíble con lugares como Molinos, Colomé, Cachi. Y veo que hay un pedazo de la ruta enorme ahí que hace muy difícil todo. ¿Cómo se hace para mejorar la calidad de esa ruta? Porque ustedes están hace 12 años, el gobierno hace años que tendría que arreglar esas rutas. Nosotros, es fundamental. Esa es la ruta 40, que es la ruta nacional ícono de la Argentina. Desde que yo tengo uso de razón, no hace mucho, pero digo, desde el año 83, todos los candidatos a presidente que anduvieron por Salta dijeron que iban a pavimentar esa ruta. Hasta ahora nadie lo hizo. Nosotros desde la provincia sí avanzamos en ruta provincial. Es un ingreso enorme de dinero para usted, la provincia. Eso sería obviamente un lugar realmente formidable. Salta se ha posicionado como un destino turístico realmente destacado en la Argentina a nivel regional. Hemos ganado conectividad, hace poco ya estamos volando a Lima desde Salta, a Chile, a Bolivia, ahora lo estamos haciendo a Paraguay también. O sea, hay todo un foco regional interesante, nos falta esa infraestructura. Para que te des una idea, desde hace 9 años los sucesivos gobiernos nacionales, el anterior y están construyendo el acceso a Orán, que es la segunda ciudad de la provincia, que no tiene más de 35 kilómetros hace 9 años y todavía no lo terminó. 9 años. Imagínate vos esa ruta. Me parece que nos faltan un par de décadas más. Sí, Pablo. Juan, vos planteabas que Randazzo es un gran dirigente, que a Scioli lo va a la gente a ubicar. Te quiero preguntar por Cristina Fernández, porque más allá que la gente la ubique o no la ubique, ustedes tienen una dependencia camino a lo que puede ser el 2019 de Cristina Fernández. ¿Dónde la ves y cómo la ves? Yo creo que Cristina, ha sido 8 años presidente de la Nación. A mí, sinceramente, me parece que una persona que ha sido 8 años presidente dio todo lo que tenía que dar. Esa es mi opinión. Con un debe y un haber que depende, obviamente, de la evaluación que cada uno haga. La Argentina progresó en muchas cosas, hemos tenido retrocesos en otras, pero en alguna medida creo que es la sociedad la que pone a cada uno. Yo creo que no se resuelve con dirigentes diciendo quién vale y quién no vale, lo dice la gente. A mi modo de ver, después que fuiste presidente, ya fuiste presidente, ya está. Diste todo lo que podías dar, podés ayudar desde otro lado, me parece, pero me hace acordar un dirigente cuando yo era militaba en la Juventud Peronista, encendido discurso en un congreso partidario en Salta, y termino de hablar de la necesaria renovación generacional y toda la historia. El dirigente, experimentado dirigente, termina el discurso, pide la palabra y dice: quiero dar una sola opinión. Dice: estoy de acuerdo en todo lo que dijo, dice el congresal Urtubey, pero primero que me ganen, dijo el tipo. O sea, está bien la renovación, toda esta historia, pero alguien le tiene que ganar. Nadie se va y abandona y deja su lugar, ¿no? Sí, Débora, por favor. Sí, gobernador. Quería preguntarle, usted recién habló de la necesidad de dejar de lado la improvisación y del profesionalismo en la política y de sus propias aspiraciones personales. Le quería preguntar porque en la historia argentina, habitualmente quienes llegan a la presidencia han pasado primero por una gestión, por ejemplo, como gobernadores. No hay demasiados antecedentes de alguien que no haya pasado por la función pública en ese sentido. Le quería preguntar si usted cree que efectivamente es una condición indispensable. Yo sinceramente yo me dedico a eso. Desde hace 20 años nosotros creamos una escuela de administración pública y me dedico a la formación de agentes públicos. O sea, soy un obsesivo en ese tema porque creo que destaco que la gran mayoría de la gente que se mete en la política lo hace con profunda vocación. El problema es que cuando no conoces de sistemas, de métodos, de cosas, no te va bien. Yo no digo que haya que haber sido gobernador o administrar algo antes de ser presidente, pero que te ayuda muchísimo, seguro. ¿Lo de diputado, de intendente a presidente, le parece un camino un poco corto? Es como un salto muy largo, pero depende de la gente. Para mí es un salto muy largo. Gobernador, ¿y cómo está llevando esta nueva vida? Sí, hablando de nueva vida, estaba viendo que las imágenes sean todas de Salta, porque los líos que se arman a veces cuando ponen imágenes de la quebrada de Humahuaca, claro, o qué sé yo, los problemas después los tengo dentro de mi casa. Ahí Salta Sierra. No, eso es todo. Claro, Salta, pues su mujer es jujeña. Su padre es jujeño y ella tiene mucha vinculación. Y hablando de Isabel Macedo, muchos decían, que le funcionaba políticamente esta exposición
de que a un candidato, ayer hablamos de cómo se construye un precandidato a presidente de la nación. ¿Crees que personalmente que suma, que ayuda la popularidad? ¿O a la hora de ir a votar no tiene mucho que ver? Digamos, lo primero que tiene que hacer una persona que te acompaña es hacerte feliz. Y si vos sos un tipo feliz y realmente eso te genera la motivación para ir adelante, pues entonces te ayuda muchísimo. A mí Isabel me ayuda muchísimo en ese sentido. Soy un tipo, soy el hombre más feliz del mundo, siento que soy un tipo imbatible al lado de ella porque me genera toda esa energía de alguien que te ama. Para mí ese es el principal valor. Todo lo demás es una buena imaginación, está bueno, qué sé yo, pero en definitiva es una anécdota. Porque ayer hablábamos de lo que fue el factor Karina Rabolini en la campaña de Daniel Scioli. Algunas analistas decían que cuando ella aparecía o lo humanizaba o le sumaba, en definitiva le sumaba votos, ¿no? Y hicimos un repaso por muchísimos candidatos, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, que necesitan de una mujer al lado que los acompañe. Muchas veces esa mujer puede ser tristemente decorativa nomás, una mujer que prácticamente ni habla, que solamente acompaña al candidato, estoy hablando en general, y otras veces vemos una militancia o ya directamente o cuadros políticos, mujeres que se lanzan a la vida pública política, ¿no? Pienso, qué sé yo, en el caso más emblemático, hablando de, no sé, en este momento, Michelle Obama, por ejemplo, que tiene serias chances de ser la próxima presidente de Estados Unidos, ¿no? Ya se habla de ella como cuadro político, como proyección política. ¿Cuál es tu caso, digamos, que tenés una mujer que ya era muy conocida antes de estar con vos, más conocida que vos? Sí, Isabel trabaja hace 25 años en una actividad en la cual se ganó su prestigio, ha sido reconocida y es reconocida permanentemente por su trabajo, y no tiene obviamente más que acompañarme, obviamente como pareja que nos acompañamos, yo la acompaño a ella en lo que sea, ni yo tengo pensado dedicarme a la actuación, ni ella tiene pensado dedicarse a la política. Nos acompañamos en lo que podemos, compartimos una agenda difícil la mía y la de ella, y fundamentalmente nos hacemos bien entre los dos, pero yo no me engancho en la historia de las sociedades políticas y de la mujer decorativa como alguien que complete un hombre, ni un hombre que complete una mujer. Me parece que es una cosa que hay que ir desde otro lado. ¿No? Y porque pensaba yo, ¿no?, hacer un poco, no existe la figura de primer caballero. ¿No? Bueno, Néstor Kirchner. Néstor fue el primer caballero de Argentina. No existe la figura del primer caballero. Es el marido de la presidenta. Clinton lo iba a hacer. Sí, pero sigue siendo machista. Bueno, es un corte claramente machista en la concepción. Es más, yo a veces, y la propia Isabel, que no se acostumbra mucho, a veces algunas críticas dicen, ¿cómo vos, primera dama, y seguís actuando? Y ella tiene su laburo, tiene sus cosas. Me parece que esa especie de cosificación de la mujer, dice, bueno, vos sos la mujer de tal flaco, entonces andá, dedicate a acompañarlo y a ponerte al lado, y me parece que la mano va por otro lado. Sí, Diego, por favor. Gobernador, ¿cómo le va? Recién le preguntan de Cristina y dijo que un dirigente, cuando ya estuvo 8 años en el poder, que el caso de Cristina ya había dado todo lo que podía dar. Sí. Usted, cuando cumplió 8 años, se postuló nuevamente para gobernador y de hecho lo va a hacer y se va a retirar con 12 años de gobernador. Correcto. ¿No cree que ya con 8 años dio todo lo que le podía dar a Salta? La constitución de mi provincia establecía la posibilidad de 12 años en el gobierno. En la nación, la constitución permite 8, se puede estar 8. ¿De prohibición o de que dio todo y no puede? ¿Usted cree que puedes dar lo que das en términos constitucionales? O sea, el tema cuál es. Si la gente te vota, vos tenés voluntad de seguir, seguís. En el momento en que las instituciones tienen esos resguardos y no lo permiten... No, ya lo sé. Lo que yo voy, gobernador, es a lo siguiente. Estamos hablando de una... Ojo, podemos hablar 12, aparte Cristina vamos a... futuro, ¿no? Para futura candidata. Usted dijo que alguien que ya dio todo, que... Digo, Cristina puede volver a ser presidenta porque la Constitución... Bueno, me parece espléndido que si quiere hacer lo que lo haga. Obviamente la gente lo tiene que votar. En lo personal yo creo que el peronismo tiene que plantear alguna alternativa superadora, porque se supone que uno ya dio todo. Si yo, pongo mi ejemplo a nivel local, provincial, que no es lo mismo. ¿Usted cree que no dio todo con 8 años? No. Termina mi mandato dentro de 3. Yo soy gobernador electo por los salteños. Si yo después quiero volver 4 años después, se aplica este razonamiento, ya está. Ya estuve 4, 8, 12, lo que te permita la Constitución, ya estuviste. ¿No le parece mucho? 12 igual, no para usted, para los demás gobernadores, ¿no habría que reformular eso? Me encantaría hacerlo. Estas son las. Yo soy el primer gobernador que en muchos años no modificó la Constitución en mi provincia, justamente en el entendimiento que vos no podés tocar las normas y la institucionalidad en tu beneficio, porque en definitiva creo que eso hace mal. Entonces, y hay un montón de ideas piola, y dice, bueno, reformemos para esto, para lo otro. Quiero innovar.
quiero no reformar la Constitución y dejar que las cosas funcionen, a ver si funcionan, ¿no? Igual dijiste algo, Piola, hoy que tiene que ver con qué pasa con el político cuando está en campaña constantemente. Necesitamos que se labure más para mí es el tema. y menos campaña, ¿no? Perdón, Santiago. Todo el mundo lo pide aparte. Yo te iba a preguntar eso. Para mí el problema central de la Argentina es que vivimos la campaña en campaña constante, sí. Y el ejemplo del impuesto a las ganancias cierra perfecto. Macri, expiatorio. Claro, porque sí, Massa quiere ser el jefe de la oposición y ya quiere mostrarse líder del peronismo para el año que viene. Macri no quiere que le digan que es débil, que se parece a De la Rúa y se pone firme y dice, bueno, la culpa va a ser de los gobernadores. ¿No crees que vivimos en campaña todo el tiempo y eso lastima los temas importantes como ganancias? De ahí hay que salir. Discutir ganancias en clave no política y electoral, sino con responsabilidad institucional, es lo que he reclamado hoy en el Senado cuando estuve, es lo que plantea el dictamen, el proyecto que presentamos nosotros en el Congreso hoy. Lo que estamos discutiendo es, discutamos lo que hay que... ¿Qué estamos discutiendo? ¿Dinero? Bueno, discutamos de dinero despojado de discusiones de poder, porque en definitiva yo, ¿qué es lo que estoy planteando? Lo que necesito es un Estado presente para que pueda realmente tener recursos para resolver el problema de los más vulnerables. ¿No crees que votar cada 2 años, en definitiva, es un problema? Porque estamos todo el... Hay un año que se gestiona, más o menos se gestiona. Y ya cuando pasás el año ya empiezan todos en campaña. ¿No habría que haber elecciones legislativas cada 4 años, por ejemplo? Sería un tema que estaría bueno discutirlo. La verdad es que sería un tema que estaría bueno discutirlo. Muchos lo proponen, ¿eh? Sí. Muchos, no es la primera vez que lo escucho. Sí, por favor, Natalia. Sí, Juan Manuel, quería que nos hiciera un análisis de qué es lo que pasó en diputados, donde que se creía que los legisladores iban a responder a sus gobernadores y finalmente eso no ocurrió. La naturaleza de la representación de diputados es muy distinta a la del Senado. Yo fui 10 años diputado, 8 en la Nación y 2 en la provincia. Y claramente la representación, de hecho la Constitución establece que son representantes del pueblo, no de una provincia. El Senado es la representación federal. Y en donde claramente hay que hacer sentir la voz de las provincias es en el Senado. Que aparte, por cierto, hay mayor peso relativo como para discutirla. En diputados prácticamente no lo hay. Por eso me parece que la dinámica de trabajo en la Cámara de Diputados, y por la experiencia que he tenido ahí, a veces es muy diferente a lo que desde cada provincia en ámbito de administración se plantee, ¿no? Sí, Claudio, por favor. Gobernador, buenas noches. Claro. Engarzando un poco lo que decía Johnny acá y para cortar un cachito con la dulzura, como decía esa publicidad, pensemos en el lugar que usted ocupa y el que pretende ocupar, con una instalación creciente dentro del electorado nacional. Usted sabe que proveniendo de una provincia lejana a la metrópoli es más difícil. El escenario de ganancias, esta discusión, esta pelea que hay, le da una oportunidad que pocas veces va a haber, pero también todos lo miran como una especie de referente si va a ordenar o no a otros colegas gobernadores, si su influencia trasciende a los senadores de su provincia y puede extenderse hacia algún otro más, si es la voz de la racionalidad. Más allá del proyecto que presentó, lo escuchamos con mucho interés, está muy bien, un proyecto que no es ni este ni aquel, está en el medio y con eso cumplimos, pero digo, ahora se habla de política pura y dura, están los votos, falta una semana. ¿Ante quiénes usted espera levantar el puntaje o levantar el perfil en el caso concreto de ganancias que estamos todos mirando lo que hacen las provincias? Nosotros empezamos la semana ayer con la expectativa cierta de que en 48 horas eso era ley. Bueno, bien. Ya esta ley, hoy no hubo comisión, no hubo dictamen de comisión, mañana no va a haber sesión. Entonces ya se empieza a discutir en otros términos. Mi planteo no es que no haya ley, mi planteo es que haya una ley razonable. Hoy conversamos, contaba 9 gobernadores y otros más que no pudieron estar, pero que por teléfono seguíamos el tema, y acordamos eso, generemos condiciones para salir de esta dialéctica perversa que es esto contra lo otro. Establezcamos algo razonable, racional, que sea sustentable a mediano plazo. Y me parece que cuando uno hace estas cosas, las apuradas, las cosas no salen. O sea, mi planteo es, paremos un poquito la pelota, reflexionemos, veamos de qué manera hacemos las cosas mejor, porque ese es un clásico mal argentino. Ya hay algunos que se están olvidando de cómo son los proyectos de cada uno. Lo que están discutiendo es si gana el proyecto de tal o de cual o de tal. A mí eso no me interesa. Yo lo que quiero, yo particularmente...
lo que estoy discutiendo es tuvieron cómo... todo el año para estudiar eso, y sobre todo este gobierno que ganó lo tendría que haber estudiado 2 años antes de presentarse para las elecciones. Definitivamente. Prometió eliminar ganancias. Bueno, no lo vas a eliminar. ¿De qué forma lo vas a modificar? No es que llegamos a diciembre y se sentaron entre 3 o 4 temporadas. Tiene que haberse evaluado. La gente tampoco puede esperar más a que ustedes paren la pelota y decidan. Cada uno tiene lo que propone, lo tienen que discutir, y mañana tendría que haber sesión y lo tienen que debatir ahí. El problema ¿cuál es? Esa lógica de hacer las cosas a la apurada termina siendo fe de rata anoche para arreglar lo que se votó la semana pasada. Por eso digo... Vos marcás algo bueno. Marcás algo tratemos bueno. A ver, sí, Pablo. Sí, perdón, no se puede cometer semejante error de plantear un proyecto y después decir, nos confundimos con los números. Claro, pero vos en tu provincia, por ejemplo, si se aplica, y yo estoy a favor que se corrija ganancia porque me parece que ha sido una extorsión durante 12 años a los trabajadores con una inflación galopante. Vos en tu provincia, ¿cuántas personas tributan impuestos a las ganancias y cuánto perdés? Porque salvo la capital y el Gran Buenos Aires, el resto de las provincias, muy poca gente paga. En la provincia de Salta hay solo un 2% de trabajadores alcanzados por este. 2%, no 20, 2. Claro. Y a la provincia le cuesta en el orden de los 1.200 millones de pesos. Habría que discutir lo otro, ¿no? ¿Por qué tan poca gente... No, el gobernador Das Neves, hay dos Argentinas distintas, y hay que entender eso. El gobernador Das Neves dijo que en su provincia era 50%. Claro, bueno, es que eso tiene que ver con una lógica diferente de salarios de la Patagonia, que tiene una lógica distinta. Por eso la Argentina tiene que empezar a tener políticas que no sean políticas tributarias, que no sean regresivas, y que empecemos a discutir con racionalidad esto. La mitad de los impuestos que se plantearon para reemplazar las deducciones son impuestos que algunos son inconstitucionales, otros son de difícil ejecución, y otros prácticamente, está bien, el que pueda funcionar, son impuestos por única vez por 1 año o 2 años, con una modificación permanente. O sea, me parece que no se puede improvisar tanto. Es cierto, habría que haberlo hecho antes, seguro. Bueno, el peor es hacerlo de la manera en que se está haciendo, ¿no? Ahora, veo esa imagen, ¿no? De Macri y Massa, que en un momento eran como... no sé si amigos, pero sí cercanos, muy cercanos. De hecho, Massa estuvo en este programa y dijo que se comunicaban a través de mensajes de texto y que todo el tiempo hablaban. Se lo dijo el otro día en la carta. ¿Qué pasa? Porque, digamos, en el medio de todo esto estamos nosotros, por eso está el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves esta relación? Uno, obviamente, que es el presidente de la nación con el poder que tiene, y otro, ¿crees que Massa está jugando su proyección política, quiere ser como el líder un poco de la oposición, que está queriendo copar la parada? ¿En qué lugar quedas vos? No, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo lo que estoy discutiendo es una cuestión estrictamente de gestión. Hay 1.200 millones de pesos menos para mi provincia, en donde yo tengo que garantizar obras de agua potable, de saneamiento, tendidos de luz, construcción de escuelas y demás. Yo tengo que resolver ese problema. Y en la Argentina, el gran problema que tenemos es el siguiente: hay un serio déficit fiscal. Está admitido por todo, oficialismo, oposición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir agrandando el déficit fiscal? ¿Para qué? Para cubrirlo con emisión o con endeudamiento. En todo caso, ponele que se haga con una cosa o la otra, las dos nocivas para la economía. Las provincias no pueden hacer ninguna de las dos cosas, ni emisión ni endeudamiento, porque no tenemos moneda, ni nos podemos endeudar en el sistema financiero para gastos corrientes, porque no está permitido por Carta Orgánica del Central. Entonces digo, ¿cuál es la solución? La pregunta es, a mí me parece fenómeno, pero ¿cómo vamos a hacer con las 24 jurisdicciones argentinas que están en situaciones de estas todas en rojo fiscal? ¿Cómo se hace? Juan, recién decías agua potable, año 2016, casi 2017, estamos hablando de agua potable. ¿Qué pasa? ¿A dónde va la plata? Te lo pregunto, ¿no? Como dirigente que sos, de carrera, de hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con la plata que aportamos mes a mes? Uno de los países que más se tributa en el mundo es la Argentina. ¿Qué pasa con la plata? Estamos hablando que la gente, no hay cloaca, no hay agua potable, la inseguridad es atroz, la educación es mala, digamos. ¿Qué país tenemos? Bueno, primero, hay que ganar en eficiencia de gestión, y segundo, hay que tener políticas inclusivas. Y la discusión, por ejemplo... ¿Cuándo? Bueno, porque hace desde que nací que... Una de las cosas que hay que discutir es esa, y lo estamos discutiendo en ganancias. Vamos a desfinanciar el sector público para deducir de ganancias las cuotas de los colegios privados, de las universidades privadas. Me parece buenísimo que vayan a las universidades privadas, pero yo como Estado debo garantizar la educación pública para todos, y voy a desfinanciar la educación pública para que la gente deduzca de ganancias para eso. Me parece un exceso. Por eso digo, hay que ser... Lo que se está discutiendo en esta ley, no estamos discutiendo a gente que no tiene el mínimo ingreso, estamos discutiendo ya con un piso de 48.660, de 49.000 pesos para arriba. Estamos discutiendo un piso de 49.000 pesos. Y estamos discutiendo deducciones de gastos de todo tipo. ¿No es razonable que pensemos que la Argentina necesita un Estado para aquella gente que
a lo sumo, si tiene la asignación universal. Entonces me parece que hay que discutir esas cosas, ¿no? Justamente el resultado de lo que pasó hoy es que en principio el gobierno está dispuesto a negociar un proyecto o distintas alternativas que se presenten con la oposición, los distintos sectores. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Usted cree que realmente hemos llegado a esta situación crítica, digamos, con el proyecto de ganancia? ¿Usted cree que va a haber esa racionalidad y esa responsabilidad en las negociaciones que se abren ahora para lograr un proyecto? Yo espero que sí. Espero que sí. Espero que sí, primero porque la Argentina lo necesita y segundo porque estamos en un encerrón en donde de esto se sale dialogando, o sea, de esto no se sale midiendo fuerzas. La Argentina lo que tiene que buscar son que los temas que son problemas de todos los argentinos nos unan, no nos dividan. Y en definitiva yo estoy convencido de que todos queremos, de hecho el proyecto que yo he presentado eleva el piso para que los trabajadores paguen menos ganancias, todos queremos lo mismo. Tratemos de hacerlo bien y sustentablemente y corramos la lucha de los egos, la pelea de los egos, resolvamos el tema del ego en otro lado, hagamos una sesión de terapia, resolvamos el tema y después trabajemos nosotros en las cosas de la gente, no discutamos y si mi proyecto es mejor que otro. Deberían armar un box ahí con terapéutico al lado de la cámara. No, pero es que, sentate, no estoy hablando de históricamente, gran parte de los problemas que hemos tenido en la Argentina no tenían que ver con, en definitiva, inseguridades y cosas, decir yo tengo más poder que vos y entonces impongo mi poder. Me parece que hay que relajarse un poco. Sí, pero no se tienen que olvidar que responden por nosotros. Por eso. Bueno, muchos se olvidan. Tengo uno u otro, esto no es un ping-pong, es uno u otro. Usted tiene que elegir. Es como un juego para desdramatizar, descomprimir un poco las cosas, gobernador. ¿Con quién se siente más identificado? ¿Con Juan Domingo Perón o con Evita? A ver. Evita. Con Evita. Sí. Mira vos, me llama mucho la atención porque yo pensé que de alguna manera el peronista era peronista de Perón y peronista de Evita también. Y en los últimos años me he dado cuenta que no. ¿Por qué peronista de Evita? Evita es el que incorporó a alguien que nunca nadie había logrado incorporar en la política argentina, que es el corazón, que es el sentimiento en la política. Perón fue un dirigente con una claridad intelectual como pocos y que en esa mirada, porque hay que mirarlos contextualizados en su momento histórico, entendía el mundo que le tocaba vivir y tenía una mirada anticipatoria. En esa época no había internet, no podías mirar lo que pasaba en otros lugares del mundo y el tipo lo tenía. Y Evita era la que en definitiva hizo sustentable socialmente ese modelo, ¿no? ¿Saben que la primera transmisión de televisión tiene que ver con Evita? Con Evita Perón y el bisabuelo de Tomás Yankelevich. Yankelevich. Don Jaime ella fue la que le dice a Perón, vamos a hacer esto, pero es como si ahora, el otro día me lo contaba una persona que conoce mucho de esto, me decía que en su momento era una locura, era algo tan de avanzada, y mirá dónde terminamos, ¿no? ¿Mauricio Macri o Néstor Kirchner? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. A ver. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue un tipo que puso de pie una Argentina que estaba de rodillas. Definitivamente fue un presidente que agarró una Argentina que realmente estaba de rodillas y la puso de ¿Por pie. qué el peronismo niega tanto a Dualde? No, yo no lo niego a Dualde, y creo que en definitiva fue parte de un proceso. Me parece que tomar la historia con beneficio de inventario es un error, a mi juicio. Me parece que Dualde le tocó una etapa muy dura, en donde en la Asamblea Legislativa lo elegimos presidente porque la Argentina no tenía presidente, no existía, apeló a un marco de consenso importante y en esa lógica en definitiva, caminamos juntos hacia una normalización institucional. Fue el gobierno de Néstor Kirchner, sin lugar a dudas, un gobierno que recompuso las instituciones. Yo estoy hablando de un gobierno que puso una Corte de Justicia prestigiosa, que generó un marco, digamos, institucional importante, que se puso a la economía argentina de pie, todas esas cosas. Claramente, entre el 2003 y el 2007, la Argentina tuvo un crecimiento realmente formidable, ¿no? Tuvo mucho que ver con la explosión de las commodities, ¿no? Sí, el precio. Sí, definitivamente. Sí, pero es cierto que veníamos de una Argentina, yo al gobierno que voté con más convicción y fue al de la Alianza, me fue bárbaro. Mirá. Y la evaluación de Macri, ¿dónde está Checho Álvarez todo esto? En realidad hay que hacerla cuando termine la gestión, porque evaluar a una persona que gestionó 4 años y a alguien que recién lleva 1 año, me parece que no es justo. ¿Sergio Massa o Cristina Kirchner?
¿No figura la abstención en ningún lugar? No, mirá vos. Pasó con Massa. A ver. No. Pongamos una foto acá atrás, chicos. No, Acá, sí, a ver. Fíjate. Así pues, Sergio Massa. ¿Y con quién políticamente, con quién te identificás más? ¿Con quién formarías fórmula ahora? Con ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Voy solo. Yo me voy a mi casa. No. No representan lo que yo, en lo que yo creo que la Argentina necesita para adelante. Sinceramente. Bueno, con Cristina conozco un poco tu historia, pero ¿qué pasó con Massa? ¿Por qué no lo ves? Dos dirigentes jóvenes, No, peronistas? todo bien, pero me parece que él resolvió tomar otro camino. ¿Cuál? Digamos, él tomó un camino, construyó su propio espacio político. Yo creo en una política con una lógica mucho más colectiva, menos individual. Yo creo en procesos, digamos, me parece, probablemente será porque soy provinciano y soy más lento, pero me gusta ir un poco más despacio. ¿Y él cómo lo ves? Él le fue bien, hasta ahora le va bien, bueno, fue candidato a presidente, ganó una elección legislativa hace unos años, pero bueno, veralo como le tenga que ir. ¿Lilita Carrió o Margarita Stolbizer? Tengo una excelente relación con ambas. Es muy difícil porque... ¿Pero en tu equipo que las querés a las dos? No, claramente. Yo, bueno, con Margarita tengo una relación de afecto. A Lilita la conozco hace mucho. Hicimos un trabajo enorme juntos cuando fuimos diputados. Es un aprieto porque tengo mucho afecto por las dos. ¿Quién te parece más brillante de las dos? Son distintas, son dos dirigentes distintas, ocupan espacios distintos. Lilita... Qué incomodidad, ¿viste? Cuando te preguntan esas cosas. Es muy complicado, porque aparte soy amigo de ambas, pero cada uno ocupa un lugar distinto. Cada uno ocupa un lugar distinto. ¿Quién tiene más poder hoy, de las dos? Qué sé yo, pareciera que Lilita, pero no sé, sinceramente. ¿Amado Boudou o Delía? ¿Cómo te llamas con la gente de Miles? Bien, ¿no? Lo tuyo es tremendo, ¿no? La culpa acá es de la producción siempre. No, Amado Boudou, la gente de Miles. Miles, dijo. Miles, está tremendo lo de Miles. La gente de Miles, de Miles. No, está todo bien, paso, me parece que está. Nunca fuiste Amado Boudou, porque ahora todos lo niegan, pero Amado Boudou fue un tipo, la verdad, que con muchas relaciones, con mucha vinculación política. Con muchos gobernadores. Con muchos, sí. Preguntarle a Fran. Yo no, la verdad es que nunca tuve una fuerte, sí, tengo una relación de conocimiento, igual que con Delía, nos conocemos, que yo, pero nunca tuvimos una muy fuerte vinculación de ninguna especie, probablemente porque... ¿Crees que es culpable? No funcione. Qué sé yo, no sé. Sinceramente, yo quiero que la justicia resuelva esa cosa. Te digo lo mismo que te decía cuando me preguntabas de Daniel. ¿Sabes por qué? Porque no solo lesiona o no a él, nos lesiona a todos. O sea, lo peor es la sospecha generalizada. Yo quiero que si alguien realmente es responsable en la comisión de un delito, sea claro, sea público, lo pague. ¿Para qué? Para que en realidad separemos la paja del trigo. Si no, es todo lo mismo y hay muchísima gente honesta que la... Es cierto, no todo es lo mismo. ¿Milani o Moreno? Para poner la panchería que tienen en... ¿Cómo se llama? Pancho Patti. Tiotola. Pancho Tiotola. Cadena de panchería. Qué sé yo, a Moreno lo conozco porque es un dirigente peronista, lo conozco de actos peronistas. Milani no lo vi una vez en mi vida, no, olvidate. Y Pancho Patti, dice que estamos... Pancho Patti. Qué difícil, ¿no? Empanada salteña. Empanada salteña van como trompadas, claro. Tienes razón, empanada salteña, vino torrontés, no, va como... ¿María Eugenia Vidal o Daniel Scioli? Te digo lo mismo que cuando me preguntaste por Néstor y por Mauricio. Me parece que Néstor, acto fallido. Daniel fue 8 años gobernador de la provincia, María Eugenia está haciendo un trabajo enorme. Y realmente respeto mucho lo que está haciendo María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes por qué? Porque el gran problema de Buenos Aires es que el problema de Buenos Aires es un problema de la Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene un déficit fiscal galopante de hace mucho tiempo. La mala administración de esa provincia, y no estoy hablando de la gestión de Daniel, desde hace décadas, termina arrastrando a la Argentina un problema serio. Pero estás hablando de la gestión de Daniel también. Claro, también, de todos. Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que creo? La Argentina necesita, y yo sinceramente espero que a María Eugenia le vaya lo mejor posible, porque la Argentina necesita que esa provincia se ordene. Esa provincia históricamente fue una especie de repartición del gobierno nacional. Siempre. Fue uno así, un gobierno tiene tanto ministerio más la provincia de Buenos Aires, que es un problema. Y eso nos complica a todas las provincias argentinas, porque los problemas que
que tenemos en las provincias a escala, porque somos más pequeños y qué sé yo, no son un problema nacional, porque queda, cuando hay un problema en la provincia de Buenos Aires, la gente no está mirando a ver qué pasó con María Eugenia Vidal, qué pasaba con Daniel Scioli, qué pasaba con tal. Cuando pasa en Salta, cuando pasa en Catamarca, están buscando al gobernador a ver dónde está y por qué no está. Y imaginemos una situación hipotética, ¿no? Estás soltero, como estuviste hasta hace un tiempo. María Eugenia está soltera, ¿lo hubieras invitado a salir? No, pensé que me iba a hacer elegir entre Daniel y María Eugenia, me preocupaba ser muy fuerte. No. Soy amigo de María Eugenia. Daniel Picó. Soy amigo, la conozco hace mucho tiempo, María Eugenia. Hace mucho tiempo, es una gran persona, es una buena amiga, pero nos conocemos hace mucho. Hemos coincidido en muchas cosas, hicimos cosas juntos. ¿Para qué queda raro eso? Nos conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho nos conocemos, de verdad. No. No, como también con Margarita, es más, somos parte de una fundación que trabajamos juntos, de distintos partidos políticos, hicimos proyectos conjuntos. La verdad es que es una dirigente muy interesante. Pero aparte muy bonita. ¿Está soltera? ¿Sigue soltera la gobernadora o no? Bueno, nadie sabe. Nadie sabe. No sepa, sí, pero... Se está muriendo Levina de acá atrás. Sí. Un doctor, por favor. No, un médico. ¿puedo hacerle una Y la zona. Un minuto. Me contagió. Aníbal Fernández o Pichetto. por favor. Aníbal o Pichetto. No, son gente distinta, qué sé yo. Pero Pichetto también, porque ahora es más amistoso. Hay un Pichetto, un nuevo Pichetto. Sí. Pichetto Trump. Pichetto Donald Pichetto, sí. La verdad es que, bueno, él está haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Presidente del bloque de un Senado que le toca una tarea realmente complicada. Aníbal es un dirigente político todoterreno que sostuvo con convicciones absolutamente cada una de las responsabilidades que tuvo. Yo no conozco muchos dirigentes que hayan ocupado tantas carteras ministeriales distintas, porque creo que fue ministro del Interior, fue ministro de Trabajo, fue jefe de gabinete, senador nacional, y todas las cosas que hizo. Yo, ¿sabes qué es lo que respeto? Los tipos que laburan con pasión detrás de una idea. Y él, respeto esa pasión detrás de una idea. Obviamente, la evaluación después lo hace la gente, ¿no? ¿Máximo o Axel? Sinceramente, no los conozco a ninguno de los dos. Con Máximo lo he saludado un día en un acto. Y Axel, sinceramente, hablamos alguna vez en una reunión en medio de 40 personas, pero no tengo. ¿Tiene futuro político como candidato, como cuadro Máximo Kirchner o no? Yo creo que ambos lo tienen. Axel claramente es un dirigente con formación, no tengo ninguna duda que tiene todo el futuro que quiera tener. Y Máximo, de movida, no lo conozco, porque está claro, no lo conozco, pero con la carga genética que tiene, es un dirigente tremendo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Rubia o morocha? ¿No? Qué grande, las dos. Macedo, Las dos. Ahí, viste que en alguno te dije no elijo ninguna, ahí le elijo a las dos. A las dos. Decilo. Muy bonita Macedo, muy bonita. Está cada día más linda. Sí. Pero rubia o morocha, no. Pelirroja, me dice ahora. A ver, Susana Jiménez o Moria Kazan. Esto ya estamos, mirá. Qué grande la gual, mirá. Moria toda la vida su Déjate de joder. Sí, total. Pero Moria. No, Moria, un sentimiento, pero obviamente, pero Susana. ¿La conoces a Susana? Sí. ¿Sos amigo? Sí. Tengo relación con Susana. Moria no la conozco, pero... No como otras. La conocemos los argentinos, ¿no? ¿Empanadas salteñas o sushi? Definitivamente empanadas salteñas. Pero no es para la tribuna esta. No, empanadas salteñas frente a cualquier opción, empanadas salteñas. 3 empanadas. Con papa. Sí, no. Y la empanada salteña con... Ese es otro tema que discutimos mucho con Isabel. Ellos le llaman yahua a la salsita picante esa de tomate. Nosotros le tomamos salsita, claro, una especie de chimichurri. No es chimichurri que le pones arriba, eso es tremendo. Bueno, gobernador, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchos invitados tenemos para el programa de hoy, aparte del gobernador, muchísimas voces que se van sumando, pero el tema del día fue lo que sucedió hoy. ¿Qué pasa con ganancias y qué pasa con la proyección hacia las elecciones de medio término? Mirá. Se postergó el debate por ganancia. El tratamiento del proyecto de ley, que ya recibió media sanción en diputados, se aplazó por lo menos una semana para ser discutido en senadores. Dado que la labor parlamentaria finaliza justamente en poco más de 10 días, se supone que el gobierno lograría frenar la sanción de ley hasta que se reanuden las sesiones el año que viene. La discusión cambia de foco. Pasó del posible veto del presidente al posible paro nacional de los trabajadores. Se postergó el debate por el impuesto a las ganancias. No hay dictamen. Sigue abierta la discusión, obviamente
probablemente mañana no se va a tratar este proyecto, está abierta la posibilidad de tratarlo el miércoles que viene. Cambios a este proyecto significan meter el proyecto en una licuadora y que no salga nada. Nuestra posición política, los que firmamos el dictamen, es manifestar nuestro apoyo a la media sanción tal como vino de diputados y sobre todo por el compromiso que hoy nos pidieron las centrales sindicales. Es necesario que no se sancione esta ley. Victoria Donda llamó cara de piedra a Juan Schiaretti por rechazar el proyecto del impuesto a las ganancias. Cuando se hacen las cosas urgentes pasa lo que pasó. Está tan mal hecho el trabajo, es tan poco serio técnicamente esa ley que parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos. Le pedimos a los senadores que lo voten tal cual está, que no haya más dilaciones y que el presidente de la Nación no insista en presionar a los gobernadores y a los senadores a hacer política con la billetera, porque es la misma metodología que le criticó al gobierno anterior. El gobierno está teniendo una pataleta, ¿no? Es un proyecto a todas luces no racional, irracional. Lo que más le preocupa a Macri es que este proyecto de ganancias se mete justo en un problema que se causó el propio gobierno. Macri gana las elecciones, entre otras cosas, falsas, prometiendo que iba a sacar el impuesto a las ganancias. Hubieran hecho un acuerdo con este tema y hubieran probablemente sacado un único proyecto. Y no estar peleando. No es momento para tratar una reforma de impuesto a las ganancias. Está bien que hagamos todo un esfuerzo, pero vamos por partes. Como muchos gobernadores tienen algunos problemas financieros, son los flancos débiles que siempre aprovecha el gobierno para cambiar figuritas y resolver un problema a cambio de un voto. Para el caso de algunas provincias, concretamente como nuestra provincia, significa un costo importante en lo fiscal. El costo fiscal bruto es en el proyecto ejecutivo 45.850 millones de pesos y la media sanción implica un costo de 121.520 millones de pesos. Las cifras no fueron las mismas hace 20 días y hoy. Ayer, a las 4 menos 10 de la tarde, se presentó todavía una corrección de la fórmula matemática a manos de Kicillof diciendo que se había equivocado. La seriedad que siempre tuvo profesionalmente Alberto Abad queda lesionada ahora por una actitud política. No es un error nuestro, todos los días nos cambian la fórmula. Un cambio menor que era evidente, ya no sé lo que votábamos, es un detalle. Que ahora, bueno, se van a tratar de agarrar. Así como está, es muy difícil de ejecución en la Argentina. La decisión del veto ha quedado archivada, ¿es correcto? Tampoco nosotros podemos hacer oídos sordos. Probablemente lo que tenemos que hacer es morigerar la obra pública, las transferencias del Estado Nacional a las provincias. El presidente no comete la locura de otra vez, cuando es un beneficio para los trabajadores, vetarlo, porque nos va a llevar a terminar el año con un paro nacional. Magia no se puede hacer. Bueno, ¿qué pasó en el día de hoy? Bueno, ¿cómo sigue todo, por favor? Al principio, Santiago, muchos llamados telefónicos de Rogelio Frigerio. Hubo una reunión hoy bien temprano donde estuvo el ministro del Interior, donde estuvo Emilio Monzó, con la gente de todos los bloques. Se presentó Alberto Abad, como lo vimos en el informe, el jefe de la AFIP, y dio el costo fiscal que hizo el gobierno, que analizó el gobierno del proyecto opositor. Y el número fue demoledor, porque digo, son 132.000 millones de pesos. No es el número que había dado Axel Kicillof y Sergio Massa. Hicieron una cuenta muy simple y te la hago rápido. Son 132.000 millones de pesos. Entran 16.000 millones de pesos por los nuevos impuestos. Viste que hay un montón, impuesto al juego, bueno, son muchos impuestos. Entran 12.000 millones de pesos por mayor consumo, porque va a haber mayor consumo si baja el mínimo, si sube el mínimo no imponible, porque menos gente paga ganancias. Va a haber 27.000 millones de pesos previstos por el propio presupuesto. Entonces te quedan 77.000 millones de pesos sin cubrir. Entonces agarraron esta tablita que yo tengo en la mano, se la mandaron a los gobernadores y le dijeron: vos, Vidal, 9.800 millones de pesos menos. Vos, Schiaretti, en Córdoba, 6.400 millones de pesos menos. Entonces los gobernadores se empezaron a asustar. Y dijeron: che, toda esta plata la vamos a tener que poner nosotros. Va a ser menos obras. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hablaron mucho con los gobernadores, pusieron la pausa y pasó para la semana que viene. Vicky, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo has vivido todo este tire y afloje de ganancias? La verdad, para mí fue una decepción hoy. ¿Decepción? Sí, una decepción. Yo tenía la esperanza de que pueda salir la ley, que se convierta en ley la media sanción del proyecto que votamos, que discutimos en diputados, y que bueno, tenían hoy la oportunidad los senadores de
en Argentina saldar una deuda histórica con un sector que ha sido relegado, que es el sector de los sectores medios, digamos, que ha sido relegado de la discusión, que ha sido corrido de la mesa de un plumazo. Cuando el jefe de gabinete plantea que no hacen magia, el informe terminó con una declaración de él diciendo, bueno, magia no hacemos. No, nadie le pide que haga magia, lo que pedimos es que se tomen decisiones que por una vez vayan en un sentido contrario a lo que vinieron haciendo. Tengo una pregunta, ¿no? Apelando a tu absoluta honestidad, porque sé que votaron con la convicción de defender a este sector que nosotros venimos diciendo es una promesa de campaña adeudado por parte del gobierno. Ahora, por supuesto que hay que ser tributarista, ustedes deben haber tenido técnicos que los asesoraran. ¿No crees que realmente tenía o tiene el proyecto inconsistencias técnicas? Por ejemplo, el tema del déficit hasta hoy no se sabía cuánto era. Hoy incluso se publican unas fórmulas matemáticas que tendrían que usarse para ver las deducciones que son muy difíciles de descifrar. Paralelamente el tema del juego, que fue uno de los caballitos de batalla del proyecto opositor, hoy nos enteramos, yo se lo pregunté a Solá y él me lo reconoció. Me dice, no, bueno, está bien, no son 5.000 millones como el proyecto del gobierno, que era más audaz, son apenas 600 o 800 millones de pesos, porque si no, se iba a judicializar y no podíamos ponerle más gravámenes al juego. Da la sensación de que hubo presiones, que se quedaron cortos. ¿Cómo le va, Álvaro? Buenas noches. Lo escucho, por favor. ¿Cómo le va? No, yo escuchaba con atención recién. A mí me parece que siempre aquellos que nunca tuvieron responsabilidad, ni tienen, ni van a tener de gestión, es más fácil tomar decisiones. Lo que ocurrió los otros días... Acá la chica. Sí. Lo que ocurrió los otros días en el Congreso fue que de golpe y porrazo se pusieron todos de acuerdo y en 6 horas apareció un dictamen que es el que se está tratando hoy. Y esos números son los que la AFIP hizo después de 6 días de trabajo. Ellos en 6 horas amontonaron un montón de gente, votaron, no nos dejaron hablar en el recinto. Volvieron a la época en la que fueron gobierno. No pudimos hablar. Votaron el cierre de lista de oradores. Entonces, la verdad, no se entiende. Y los gobernadores, hoy, que tienen una visibilidad que no tuvieron durante 12 años, hoy empezaron a tomar conciencia de lo que muchos de sus diputados nacionales, cuando vuelven a su provincia, le van a tener que explicar. Pero, perdón, diputado, a los... A ver un minuto, sí, Pablo. Sí, diputada Soria. No, la verdad es que nos reímos, yo al menos me río para no llorar, porque la verdad que tuvimos un grave retroceso en esa sesión, es cierto, tuvimos un retroceso porque la verdad el apriete que hubo esa noche a los gobernadores y a los diputados para que no votáramos esa ley, me hizo acordar a viejas y por eso nos dejaron sin hablar. Pero lo cierto es que los gobernadores y las provincias vienen con problemas por baja recaudación por coparticipación, porque el gobierno de Macri desde que arrancó empezó a sacarle a la coparticipación de las provincias. No es de ahora. Le devolvió a las provincias. No. Le devolvió, o no leíste el fallo de la Corte. Le devolvió a las provincias. Le devolvió a la provincia lo que ustedes durante 12 años escondieron abajo de la alfombra. Se los devolvió con un fallo judicial que era para Córdoba, Santa Fe y San Luis. Ahora se lo devolvió a todas las provincias. No, es la verdad. Pero a ver un minuto, sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, legisladora? ¿Qué tal? Gracias por eso. Bueno, yo no soy diputada nacional. Ya lo sé. Pero tengo una especialización en presupuesto. Le pregunto por la vez como haciendo caras recién. Sí, cuando hablaba la diputada Soria. No, nada que ver. Lo que yo digo es, votaron un presupuesto. El presupuesto tiene estructuras de ingresos y de gastos. Y los ingresos estaban contemplados con esta matriz de recursos, con esta matriz impositiva que se tiene que tocar. Esto es evidente, lo están reclamando la oposición y el oficialismo. No se puede dar en extraordinarias, se tiene que convocar a todas las fuerzas políticas y trabajar en forma razonable, consistente y perdurable en el tiempo. Cuando tomás impuestos que es de efectivo, que de imposible cobro, lo que estás haciendo es disminuir tu capacidad de ingreso como Estado. Entonces, pretender gastos que son necesarios para solventar un montón de cuestiones que tienen que ver no con un abstracto, con llegar a los sectores que lo necesitan, con viviendas, con obra pública que dan trabajo, y no poder asegurar la estructura de ingreso es de alguna manera caer en una situación más política que de resolverle el problema a la gente. Es tan grande la batalla política y tanto los intereses que hay un pueblo, un país expectante a ver cómo va a terminar este día floje. Sin embargo, derogar las retenciones a la renta minera lo hicieron por decreto. Claro.
Ahí no Porque se era llaman ilegal la venta a las mineras. Era ilegal. Ilegal son las mineras. Ilegal. Claro. Las mineras son ilegales. Ilegal. Bueno, se la pasan arruinando toda la naturaleza. Cuando le dieron la concesión a las minas, le hubieran dicho que eran ilegal el tratamiento. No, lo que pasa es que el gobierno nacional de ahora y de antes no aplican la ley ambiental. Si aplican la ley ambiental estarían todas cerradas. Yo entiendo que suene bien. Lo que no significa que la actividad minera no exista en el mundo. No, que no exista, perdón. Hay lugares donde en estas condiciones no lo permitirían. Ahora, problema de control entonces. Lo que sale de todo esto es la unión. ¿Qué los une? ¿Qué unió al masismo con el kirchnerismo? La vocación de poder. Yo creo que está lo que decías vos. Primero, es gracioso cómo se invirtieron los roles, ¿no? Porque vos te parás un año atrás y era exactamente al revés de lo que es ahora. El kirchnerismo, que nunca se ocupó de ganancias, ahora se desvive por ganancias. Y el macrismo, que hacía sesiones especiales con Prat Gay, estaba buenísimo, todos decían, che, qué bueno, ahora habla de responsabilidad fiscal, ¿no? Pero digo, esta es la hipocresía de la política argentina. Y yo creo que el problema que tenemos es esto que vos marcás, que se está tratando como si fuera una campaña. Y la verdad, como ya empezó la campaña, es lo que va a pasar. Mira, Massa especula con ser el jefe de la oposición, con ser el jefe del peronismo, bueno, y decir, ven, ahora yo soy el que manda. Y Macri especula con que no lo traten de débil, con que no lo traten del futuro de la Rúa, con mostrar que tiene autoridad. Ya había cedido demasiado, según el Círculo Rojo, con los piqueteros, cuando le dio 30.000 millones de pesos, dijo, no, ahora no voy a negociar. Y como ahora no negocio, bueno, que se hagan cargo los gobernadores. Esto es una pelea política. A ver, Ignacio Ortelli, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escucho. Bueno, para mí lo que pasó hoy es una gran posibilidad que tiene el gobierno para replantearse cómo seguir. Esto que dice Johnny de la campaña ya empezó, bueno, el gobierno tiene la gran posibilidad de que el ala política, que había quedado un poquito corrida de lado, de hecho en las negociaciones la semana pasada en diputados eso se percibió, tiene la gran posibilidad de que Emilio Monzó, de que Rogelio Frigerio puedan conducir este camino. Pero lamentablemente, y Nacho lo sabe porque está junto conmigo en Casa Rosada, hoy Macri hizo un gesto fuertísimo, pero fuertísimo, como pocas veces he visto, ratificando a Marcos Peña, ratificando a Quintana y a Lopetegui. Quintana y Lopetegui son los dos empresarios CEO que hoy son casi superministros por encima. O sea, contrariamente a lo que uno esperaba, que es lo que está describiendo Ignacio, lo que pasó fue lo contrario. A ver, Toti, a ver, un tipo con la sensibilidad que tenés vos y con sentido común. Mira, la verdad que... ¿No es un poco una pelea a ver quién tiene más poder, a ver quién la tiene más larga? Y es lamentable para la política argentina, porque estamos viviendo... terminando un año muy difícil, muy difícil. Los diagnósticos, todos vamos a coincidir que ha sido muy difícil. Y se venía trabajando en la idea de empezar a encontrarle salida a desastres que venían de años también, digamos, ¿no? Y este tema, traído desde un lugar de la mezquindad política, puso una tensión, yo creo que absolutamente innecesaria, a no ser que se tenga detrás de esta política otras intenciones, que es limar el poder de este gobierno que de alguna manera está ordenando todo eso. A mí me dio mucha lástima, a los diputados, de verdad me hizo recordar cuando en el 2007 al 2009 el kirchnerismo todo junto, pero yo creo que no hay distintos, en el ADN está esta cuestión del poder y donde ven que el poder está en cuestión se juntan. No, acá hace poco me preguntaron sobre el peronismo y yo dije, se van a juntar todos, porque el peronismo es así, es la esencia, van a estar todos juntos cuando haya que disputar poder. Y yo creo que es lamentable que en este momento donde muchos, fundamentalmente el pueblo, esté dando muestra de una madurez y de una tolerancia increíble, porque está pasándolo mal, y sin embargo está tratando de tener esperanza para el año que viene, para buscar que las obras públicas realmente generen trabajo y que de alguna manera el gobierno gobierne. A ver, perdón, no todo el mundo piensa eso, con todo respeto, Toti. La clase media está sometida a un impuesto que es injusto desde hace 12 años que la están estafando. Todo la cuestión con una inflación de 40 y pico %. Gente que con una paritaria gana menos porque lo agarra ese impuesto. Gente que con horas extras lo agarra ese impuesto. Me parece que es de una injusticia brutal. Entonces podemos recortar los gastos políticos, podemos recortar ese viaje insólito que hicieron, aunque sean gestos, a Estados Unidos para ver las elecciones ahí al lado y gastar 500 lucas. Me parece que estamos desde
la barbaridad de Kicillof de presentar un proyecto y después corregir los números, porque eso es de una improvisación absoluta, a una FIP que de golpe dice estos son 130.000, que tampoco sabemos si es cierto, pero es una clase de mucha gente que no gana 100, 200, 300 lucas. Entonces me parece que cuando uno fomenta esto en la campaña, ustedes, el Frente Renovador, Scioli, lo hicieron porque la gente está harta. A ver, con solo recorrer una cosa, con solo recorrer una empresa, con solo recorrer cualquier empresa, ir a recursos humanos, hay 1000 planteos por mes, porque la gente está harta que le recorten el sueldo. No es un tema, no, es el 2%, a ver, el 3%. Diputado, por favor. Está bien, a mí me cabe un poco lo que decía Paula. Yo tuve 4 años de presidente de la Comisión de Presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires y siempre vos, cuando tomás alguna decisión, la columna de los gastos puede ser incalculable. Ahora la de los ingresos, la de los ingresos. Pablo, reconoceme. Pero amigo, ¿para qué lo prometieron tanto? Yo te escuché. ¿Para qué lo prometieron tanto? Reconoceme que este gobierno fue el que movió el mínimo no imponible. 50.000 millones en el primer semestre. Sí, pero con la que había que hay, presupuestado, que había presupuestado en este. Ahora que estoy hablando con él. Un segundito, no puedo, no tengo atención distributiva. En este segundo semestre se había votado en el presupuesto 27.000 millones más para mover el mínimo no imponible. El Poder Ejecutivo hizo un esfuerzo para a incrementar esos 27.000 millones. Álvaro, ahora después vino la locura. Si no ves las escalas y si no bajar la inflación en cuando serio, fue Prat-Gay, es tirar plata al río. Pablo, cuando fue Prat-Gay al Congreso a explicar el proyecto de ganancias, lo primero que hizo fue poner en contexto sobre una reforma tributaria que nunca se hizo y que esperemos el año que viene poder avanzar. El segundo tema fue justamente ese, el de las escalas. Y si había un tema por el cual nosotros queríamos tratar ganancias, era por las escalas. ¿Cuál fue la primera respuesta de la oposición? No, entonces más van a pagar ganancias. Seguramente iban a pagar más ganancias, pero mucho menos. Bueno, hoy, iba a ser más solidario. Hoy el presidente Macri, cuando se cayó la sesión con un nuevo dictamen, porque se necesitaban 9 firmas, lo que primero que hizo fue sacar un decreto para eximir el medio aguinaldo del impuesto a las ganancias. El gobierno esto lo sabe por varias razones. En primer lugar, porque no se olviden que el presidente Macri ganó por una diferencia de alrededor de 2 millones de votos, nada más. Y esos 2 millones de votos fueron seguramente de los sectores de la clase media que hoy le están diciendo que no está cumpliendo una promesa de campaña. Ganó por 325.000 votos diferentes. No, yo lo digo con mucho respeto. Me parece que los análisis políticos, por supuesto, son válidos, porque cuando vos entrás al Congreso de la Nación o a cualquier ámbito legislativo, lo que haces es política. Todos tenemos una intencionalidad política cuando votamos, cuando discutimos y cuando evaluamos determinados proyectos. Desde que yo entré a la Cámara de Diputados en el año 2008, desde ese momento empezamos a pelear para modificar el impuesto a las ganancias. Presentamos proyectos para modificar el impuesto a las ganancias con Claudio Lozano. De hecho, el proyecto que representé hace unos meses es el proyecto que históricamente acompaño con Claudio Lozano y lo presentamos y lo representamos. ¿Y el Frente para la Victoria qué te decía? Me decían que no. Ahora, yo lo que voy a decir es una cosa, las leyes se ganan con votos adentro del recinto. Entonces, lo que me parece un tanto en algunos sectores hipócritas y en otros que falta leer cómo, digamos, toda la realidad es... ¿El consenso es válido cuando se da con el gobierno y no es válido cuando se da con otros bloques? O sea, ahora quienes formamos parte del interbloque progresista, porque yo no formo parte del bloque del Frente Renovador, somos destituyentes con el gobierno de Macri porque votamos con otro sector que acompañaba lo que veníamos planteando. Lo que pasa es que la discusión es tan genuina, pero se desvirtuó todo tanto. No, lo que pasa es que la fuerza política, yo pregunto esto, ¿no? Vicky, yo pregunto lo siguiente, hay temas, por supuesto, que pueden tener diferencias o discrepancias ideológicas insalvables en la Argentina respecto de otras cuestiones más de fondo. Ahora, este tema, que es un tema técnico, si uno mira los proyectos a grosso modo, las escalas, incluso el gobierno, el proyecto de la oposición tomó las escalas que había del proyecto en la franja de empleados, en la franja de... ¿Sabes por qué pasó eso? En la franja, fue una discusión de unas horas antes. En la franja de trabajadores que cobraban más, se toma
se toma la escala del gobierno para hacer un consenso y bajar el déficit. Si en la Argentina la dirigencia política, hablo del oficialismo y de las fuerzas opositoras, no pueden encontrar consensos para una discusión tan técnica donde había tantos puntos de acuerdo y de contacto entre los dos proyectos, estamos muertos. ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico, con la inseguridad, con la educación? De verdad, es muy difícil encontrar consensos cuando vos lo que decís es, porque a ver, vos cuando estás en tu casa y sos asalariado y recibís una plata, todos los que estamos acá, ninguno creo es millonario. No sé el señor, la verdad no lo conozco. Toti. Los monotributistas. Hay que hablar de los monotributistas. Todos vivimos pedí mi declaración en la FIFA, ahí la tenés. Con una plata, no la vi, por eso no lo conozco. Con una plata a fin de mes. Todos sabemos con qué plata, algunos más, otros menos, todos sabemos con cuánta plata contamos. ¿Qué es lo que haces? Decir, bueno, esto lo gasto acá, esto lo pongo acá porque esto es lo que me ingresa. Eso es lo que hacemos en un país. Ahora, cuando vos elegís dónde pones la plata y de dónde te entra la plata, el gobierno nacional elige de dónde entra la plata y elige no cobrarle al que hace millones de pesos con los plazos fijos, con los intereses que pone de plata que pone los plazos fijos y elige cobrarle a la directora de escuela. 3,3%. Los plazos fijos son las personas físicas. Pásenlo limpio, a ver. Con respecto al comentario ahora voy a volver. Primero, lo que dijo la diputada Soria está mal. Efectivamente, Mauricio Macri le devolvió plata a las provincias en coparticipación. Así que hay que saber las cosas como son. Pero en toda la discusión no se escucha a nadie de los políticos decir cómo van a quizá intentar o pensar en bajar el déficit fiscal. Lo único que se piensa es cómo ver a quién se le va a cobrar más impuestos, cómo tratar de exprimir más al sector privado que ya tiene una presión tributaria que está en el orden del 70%. Si los números de la FIP son los correctos, 130.000 millones de pesos significan casi un tercio de lo que recaudó este año en ganancias, que son 400.000 millones de pesos, así que es muy relevante eso. Y siempre se vuelve a las retenciones de las minerías. Las retenciones de las minerías, bien o mal, tienen un gran problema. Si el gobierno hace poco tiempo decidió quitárselas, ¿cómo puede ser que la clase política ahora esté discutiendo en reinstalarlas? ¿Cuál es la seguridad jurídica que insiste? Porque en inversiones que son mineras o de energía se necesita inversiones de largo plazo, de 10 años al menos. Entonces es volver a cambiar las reglas de juego. Es un disparate. Es mucho peor que la discusión del mínimo no imponible, pretender cambiar las reglas de juego, porque no va a venir inversión de ningún tipo. Cuando uno cambia la verdad que inversión que reviente la cordillera no quiero, Sí. Eso me parece que es demagogia. ¿Qué es demagogia? Que te arruinan todas las napas, te las arruinan, que se les cae el cianuro, que el Estado no sabe controlar, que si va un tipo de la gendarmería lo detiene y no puede entrar porque es territorio que no es nuestro. Vos no sabés lo que está pasando. Hasta el Galán lo cerraron, las mineras no podíamos entrar porque nos sacaban a patadas. ¿Qué me estás diciendo? Pero porque en Chile hay Si me permitiste respondo. En Chile las inversiones mineras son 10 veces lo que son en Argentina. En Argentina no están viniendo inversiones mineras. Porque Chile quería tirar la basura para acá y el agua la sacaban de acá. Y por eso se terminó Pascualama. Las inversiones mineras no estaban yendo a Chile. No estaban yendo a Argentina, estaban yendo a Chile y a Perú porque estaban las retenciones mineras en Argentina, que es el único país del mundo que tiene retenciones mineras. Y desde que se sacaron, se quedaron 1.500 Es el único país donde las mineras hacen lo que quieren. No, de ninguna manera. Bueno, podemos hablar cuando vos quieras. Pero no hace cuando vos quieras. Estamos hablando, digo, vos ponés como ejemplo San Juan donde toman agua con cianuro. San Juan es un ejemplo de lo que la menor idea. Corto todo. Señor. Claudio. Por favor, sí. Llegando al capítulo final es de un gran cachivache, la verdad, porque empezamos por algún concepto que dijo el abogado Oliveto recién. O sea, se votó un presupuesto, a los 10 minutos ya lo estábamos destrozando a pedazos. Un presupuesto fue discutido, no era un mamarracho como los anteriores, calculando mal la inflación, sobrevaluando los ingresos o subvaluando los ingresos para tener más plata que después disponía el jefe de gabinete, etc. Se vota y nada. Algo que es tan importante, y coincido absolutamente, que le pega directo a la clase media, se discute en 15 días en diciembre. Una locura. Tuvimos todo el año de un congreso muy activo, porque antes era una escribanía, ahora trabajó. Entonces hay que sacarse un poco las caretas primero. Segundo, la política entró de lleno. Me parece que ganancias desde el inicio de la campaña electoral 2017. No vamos a descubrir nada con eso, pero sí hay algunos. El ganador de la semana pasada se llamó Sergio Massa.
logró arrastrar y capitalizar a gente que, como los bloques de Vicky y otros más, vienen con este tema hace mucho tiempo y encontraron un camino para subirlo. El ganador de esta semana, de hoy, se llama Mauricio Macri, sin ningún tipo de duda, con figuras como Urtubey y el gobernador cordobés, Schiaretti, que tuvieron un rol Schiaretti, que presentó un proyecto de ganancias hace unos años atrás, hace 2 o 3 años atrás, un proyecto de ganancias que elevaba el piso del mínimo no imponible a 50.000 pesos. Pero ¿sabes qué? Schiaretti es un cara dura. La verdad, lo que dijo hoy... hoy no se habló de economía, hoy fue política pura con lo que... Schiaretti diciendo lo que dijo hoy es un cara dura, que se haga cargo del proyecto que presentó, que antes no importaba el déficit y ahora sí. Vamos a otro de los temas del día, que fue la respuesta de Mirta Legrand. Como decíamos ayer, ¿quién hubiera dicho que Mirta Legrand se transformó un poco en la contra, ¿no? En la verdura mediática política de Daniel Scioli? Eran tan amigos, el tiempo pasa. Mira. El culebrón del verano. El motonauta y la conductora de televisión calientan la pantalla. Una historia de celos y traiciones. Mirta sentó en su mesa a un enemigo de Daniel y el ex gobernador le tiró la lancha encima. Mientras para algunos Scioli está sumergido en un escándalo, para otros es víctima de una operación feroz de desprestigio. Lo único que está claro es que la amistad entre ambos se quebró definitivamente. Diario Clarín. Mirta Legrand se defendió tras las críticas de Daniel Scioli. Para la conductora, Scioli mezcló todo, la política con los comentarios acusatorios hacia él. Yo tengo un programa de televisión y no hago más que informar. Ufa, que se deje de atacar. Facebook de Daniel Scioli. Lamento que una vez más, la señora Mirta Legrand recurra a un supuesto invitado especial para calumniar e injuriar mi persona. Si no pasamos ese corto, no venía. Dijo que mi producción se lo había pedido, parece. Lo pidió la producción. No es cierto, no es cierto. No, es cierto. Te miento categóricamente. Y la llamé a ella ayer y se lo dije. Personalmente, la conozco hace muchos años. En ningún momento yo puse como condición eso. Los políticos son así, chicos. Si no hablas bien, no vienen. Tenés que hablar todo fantástico. Yo lo quiero más. Por eso a Daniel Scioli que a Mauricio Macri. Soy más amiga, tengo más años de amistad. Un gobernador que se va de viaje también, señores. Cuando se fue ya había inundación en la Argentina. Ya estaba ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. No te vas a enojar, Danielito, no te vas a enojar. Bueno. ¿A Scioli lo querés? Sí, entonces, lo quiero. ¿A quién vas a votar? ¿A Scioli o a Macri? No te voy a decir. A Macri, va a votar a Macri entonces. Va a votar a Macri. Dijo, iba a votar por Macri y evidentemente, bueno, llevó adelante una campaña muy intensa, militando, diciendo, hablando, invitando a la... Bueno. No le hago campaña a nadie, yo no me caso, eso es muy vulgar, lo quiero decir, no me caso con nadie, así que estás equivocado, Daniel. Está enojada Mirta también. Tiene recapa. Sí, a ver. Yo creo que, digamos, yo a Scioli realmente no le creo nada. Pero no le creo nada porque mintió con los muertos de la inundación de una manera descarada, y una persona que es capaz de mentir con eso es capaz de mentir con cualquier cosa. Ahí habían muertos, habían familias desesperadas buscando a su gente, y él realmente entonces me parece que a partir de eso pierde toda credibilidad. Y me parece que además Mirta realmente tiene obviamente una ideología, tiene una forma de pensar, no es una mujer de izquierda, pero tampoco lo es Scioli. Es decir, la idea de querer que Scioli es un hombre de la izquierda, si bien se juntó en su momento con el kirchnerismo para llevar adelante no sé qué cosa, de decir que Scioli podía llevar adelante un plan que vaya más allá, popular y nacional, es un delirio realmente en la política argentina, que solamente nosotros podemos creer eso. Sí, Daniel Scioli siente que hay una campaña en su contra, Oliveto. Bueno, Daniel Scioli está complicado en la justicia, su jefe de gabinete, su mano derecha, tiene una inhibición de bienes y una prohibición de salida del país. Así que, y está avanzando la causa. Ahora sabemos que parte, Pérez, Carboni, y ahora sabemos que parte de sus vuelos de campaña fue financiado con el dinero de los bonaerenses, y se va agravando cada vez más su situación procesal. La verdad es que su novia, su exnovia, su esposa, sus historias, que la farandulización de toda esta situación lo beneficia, porque vos fijate que de esta manera se corre el foco y él no está dando explicaciones de cómo fue su gestión. Sí, igual la acusación es espantosa, es espantosa, el peor de los delitos, sí. Espantosa, y la verdad que no me parece respetuoso meterme en eso. Yo creo que es un funcionario público que tiene que dar cuenta cómo fue su gestión, y lo tiene que hacer en la justicia. Y nosotros, los programas, tenemos que poner el foco en eso, porque de
alguna manera tenemos que descubrir qué pasó. Pero vos crees que con esto, con esta farandulización y todo, se deja de puntualizar en las causas, ¿no? Él quiso la farandulización. Ahí está. Porque vos fíjate, él se fue en un vuelo privado. No sabíamos con quién se iba, no sabíamos de su pareja, no sabíamos nada. ¿Saben lo que cuesta un vuelo privado, no? Un montón de dinero. Miles y miles de dólares, pero mucha plata. En ese momento se allanan las empresas de Carmona para determinar cómo habían sido sus vuelos y se descubre esa situación. Y vuelve con un vuelo de línea y con esta chica. A partir de ese momento se corrió el eje de la información. Ya no era cómo financiaba un gobernador que no tiene una declaración jurada acorde a esos gastos, y empezamos a hablar de la novia de... Pero vos sabés que hablando de los vuelos privados, que es todo un tema, obviamente que hay muchos funcionarios que tienen ya, cuando por ejemplo están en campaña, en parte de lo que es su presupuesto de campaña, tener los vuelos privados. Ahora, utilizar un vuelo privado, claro, para un viaje personal, pero la discusión no es la campaña tampoco se puede, no fue uno, es ilegal. Acá la acusación contra Scioli a propósito. Pero está blanqueado eso. Bueno, pero no corresponde lo mismo, lo hemos dicho incluso del gobierno de Macri, del PRO, en la ciudad de Buenos Aires, porque vos no podés utilizar fondos públicos. Lo que decía recién Oliveto es cierto, se hicieron allanamientos en las empresas de Carmona, en San Fernando, en las oficinas de Puerto Madero y en Aeroparque. ¿Por qué? Porque lo que se presume o se sospecha por las hojas de ruta que están cruzando es que muchos de los vuelos fueron hechos no para actos oficiales, porque sí, el gobernador decía que su flota estaba vetusta y que por eso utilizaba aviones rentados, sino para actos de campaña electoral. Pero perdón, Débora, ¿por qué no puede viajar en un avión de línea? ¿Por qué no puede viajar en un avión de línea? Es una locura. Bueno, pero perdón, es cuestión de ver las fechas. Es cuestión de ver las fechas. Está en la causa. Vayan a la causa y vean lo que dice el fiscal Garganta. Es muy simple. Solamente en el mes de abril del año 2015, plena campaña de la PASO, vuelo a Salta. Qué lástima que se fue Urtubey, 7 de abril, acto con Urtubey, avión LB-CNW, el mismo avión ese lindo que tenía Carmona, que por otra parte siempre Carmona, ¿no? Después vuelo a San Pablo, esto me parece que no era un acto institucional de Scioli. 8 de abril, encuentro con Lula, no sé qué beneficio le puede reportar al pueblo bonaerense un acto con Lula, pero usó plata de la provincia. Vuelo a Jujuy, acto con Fellner el 12 de abril, sí, vuelo a Santa Fe. Sí, igual eso lo podemos discutir, pero no es que está con una rubia en el Caribe. ¿Pero qué es lo discutible de usar fondos de la provincia de Buenos Aires para hacer campaña? Ya sé que está mal, pero pará, un minuto, chicos, pará, lo han hecho todos toda la vida. Pero está mal. Toda la vida. Obviamente que está mal. Y coincido con Gaby. Debería ser vuelo de línea, sí, para todas partes. Sí, por favor. Pero yo no hablaría nada más de los candidatos en campaña. Hablemos del presidente. El presidente en lo que va del año gastó más de 26.000 millones de pesos en charters privados, sin licitación. 26.000 millones de pesos, sin licitación, solo por compuesta de precios. No puede ser jamás. 26.000 millones es imposible. No, compras varios jumbos. Sí se podría comprar una flota. Lo alarmante es que fue sin concurso y sin licitación. Pero no son 26.000, pero eran 26 millones. Se ríe. No, 26.000 millones. Es un número absurdo. Es el presupuesto de ganancia. No, vos podés criticar y me parece que está dentro de la lógica. Claro. Que te critiquen. 26 millones, perdón. No podemos tirar. 26.000 a 26. Porque yo siempre digo que en la Argentina tenemos el mal de los 1.000 millones. Viste que por ahí te dicen, claro, el mal de los 1.000 millones. Es que con tanta ganancia... Claro, sí, es verdad. 1.000 o 2.000. Vale la aclaración. Igual, vos sabés que te dice mira, eran 1.000 palos. No. Eran 10.000. No, eran 10 millones de pesos. No, eran 10 millones de dólares. No es lo mismo. Pero bueno, puede pasar. El tema es que es cierto que no solamente el oficialismo, lo que pasaron, pero ¿por qué? ¿Por qué se sigue tirando la plata en esto? No hay que ser hipócrita. Hay veces que la actividad oficial o la actividad en una campaña hace que los candidatos tengan que estar en todo el país. Y vos ves cómo hicieron un acto en Jujuy a la mañana, un acto en La Pampa al mediodía, a la noche están en tu programa. Es imposible hacerlo con un vuelo de línea. Que usen la propia. Que usen la propia. Que usen la propia, sí, Álvaro. Lo podés contratar y pagar. Álvaro, no, pero no tiene por qué usarla del Estado. La campaña. O para eso está la campaña no es nuestra. Lo que no estoy justificando que lo hagas
con la plata del Estado. Pero si nadie lo hace, no hace falta estar corriendo. Lo que te quiero decir es que sería una hipocresía decir que los políticos no usan como aviones privados como lo usan los periodistas para irse a Punta del Este. No, a ver, tampoco es tan difícil. No, pero perdón, Santiago. Mientras el periodista sea con plata de la buena. Sí, pero una cosa dinero de los funcionarios un minuto. Una cosa es que alguien se la gane legalmente, otra cosa es que se la gane por abajo con guita que es pública. El tema son los fondos públicos que no llegan donde tiene que llegar. Los fondos de la campaña. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Los fondos de qué de la campaña son públicos? Los fondos de la campaña, cuando vos recaudás fondos, parte de esos fondos están para la logística y el traslado. Entonces, en campaña. Muy cuestionable. Después cuando vos no lo tiene que pagar la provincia. Y sos el presidente de la nación, no va a esperar que vaya. No son 2 millones de dólares. Hablamos locos, no son 2 millones de dólares. Con todos los gastos que tiene el país, a mí no me divierte que gaste la plata en cualquier cosa, pero pongámosle visión. No son 2 millones de dólares para que el presidente de un país se mueva. ¿Qué sé yo? No, perdón. Con ese criterio, perdón, Santiago. No, ese criterio no. Hay una investigación que quienes manejaban la logística de los viajes de Cristina Fernández de Kirchner se robaron viáticos. Es una vergüenza. Es un disparate. Con 32% de pobres que tenemos una investigación. Los diarios. Los viajes de la expresidenta afanaban viáticos. Es un disparate. Y hoteles y cosas raras. Perdón, iban con el avión a llevar los diarios. Si a un país le cueste 2 millones de dólares moverse, tampoco me parece tan grave. Me parece mucho peor que Menem tenía 8 ministerios y Mauricio Macri tiene 22. Es carísimo. Eso es más grave. Estamos mucho más eso que se gastó 2 millones de dólares el presidente. Igual me parece. Sí. No me gusta que se gaste ni un centavo de más. Por favor, señora, sí. Antes que me lo aclare alguien, yo sé que hay que esperar a que se expida la justicia, pero yo creo que lo que le está pasando ahora a Scioli es que está sintiendo el rigor de haber perdido la protección que tuvo toda su vida. Primero por haber sido el hijo de un importante empresario, después por haber sido un deportista reconocido que ganaba ¿Por qué? ¿Fue muy importante o no? En lo suyo. Sí, pero que ganaba títulos mundiales corriendo solo. Entonces, hay un libro que lo pone eso se lo denunció en su momento. Y después, entrando a la política de la mano de Menem y siempre teniendo la estrella de la protección encima. Todos decíamos en algún momento, tiene teflón, todo le resbala, nada le pega, nada le llega. Hasta que perdió el poder. No tenía teflón, tenía pauta, señora. Exactamente. Tenía pautas, era el teflón de las pautas. Claro. Digamos las cosas como son. Tenía 1 millón de voluntades que lo apoyaban. Contestaste con el bolsillo. Entonces mi pregunta es, ¿no habrá hecho siempre lo que se le está conociendo ahora y antes no se lo sabía y él lo venía haciendo? Ningún problema. La justicia tendrá que comprobar, es muy fino el límite sobre los compromisos de un gobernador, las obligaciones, las diferentes relaciones y situaciones en las cuales tiene que cumplir como gobernador. Hay invitaciones que te hacen y esto saquemos, los políticos tienen que defender a la política, hay códigos que hay que respetar, hay gobernadores que tienen que respetar. Porque hay veces que del Cambiemos le tiran a Scioli por la cabeza el tema de los compromisos y de la campaña política. Entonces, hay gobernadores que tienen que cumplir con compromisos. Te invita un gobernador de Salta, con el cual tenemos muy buena relación, que se inaugura cierta, una obra muy importante y está el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque son gobernadores. Entonces, dirimir o diferenciar, establecer qué es un acto de campaña y qué es un acto de gobierno, realmente, muchachos, ahora todos los viajes que hizo fueron todos actos de campaña. Me parece que es muy difícil. Y en cuanto a Macri, lo que decimos Macri es que nunca viajó por aerolíneas. Primero discontinuó toda la flota de los aviones presidenciales. El único gesto que tuvo para la foto, porque es un gobierno de fotos, de gesto para la foto, fue el primer viaje que hizo a Davos, que fue con 9 pasajes en ejecutiva, 900.000 pesos. Y después todo viajó por contratación directa, sin licitación, en vuelos privados. Todos los viajes los hizo por vuelos privados, sin licitación. Entonces, hay una cosa que no te conviene comparar en los viajes de Cristina con lo demás. No hablemos. Te pido, por favor. Cambia de tema. En eso no, el otro te banco, porque me parece que es cierto y que los políticos no tienen que ser hipócritas y se utilizan los aviones en la campaña y demás. Después, si vos tenés... Álvaro, me refiero a que Scioli viaje por aerolínea. Creo que Scioli viaje por aerolínea. Tampoco viajó por aerolínea. Cristina impuso una resolución. Porque esto es para todos, Creo que lo que hay que hacer es blanquear esto. Es decir, se van a utilizar estos vuelos o estos pasajes, esta es la plata, este es el presupuesto. Es imposible, Santiago. Porque es una zona oscura para todos. Cuando todos los políticos están en campaña, sobre todo aquellos que son más competitivos, que están casi llegando a la meta, vos
te das cuenta que es imposible que en un día tengan semejante cantidad de actividad en distintos puntos del país si no te movilizas. Imagínate a una... son parte de la logística. Pero imagínate un minuto, por favor. Pero imagínate, chicos, un minuto. Imagínate a una persona, cualquiera de nosotros, cuando ve que con la suya, en una provincia que no hay, que está en llamas como la provincia de Buenos Aires, y se invirtió guita en un viaje con una señorita alcaldía. Y no es el único. Yo voy a decir inmoral. Yo entiendo que pasa, y lo que está diciendo acá González es, no hay que ser hipócrita, pero es inmoral. Está bien que no seas hipócrita, pero es absolutamente inmoral. Se usaba el Tango 01 para mandarle los diarios a Cristina, porque quería leer el iPad, quería el papel físico, quería leer el Clarín en La Nación físicamente. Cuba, La Habana, 21 de junio de 2015, Gisela Berger, la modelo linda, Chiche Peluso, Lautaro Mauro, Julián Colombo. Ahí, ¿cómo lo justifica? Dame una justificación que valga la pena de por qué 1.740.000 pesos se usaron de la provincia de Buenos Aires por una foto con Fidel. ¿Cómo llega esta señorita a conocerla a Scioli? No sé, creo que Scioli, Lautaro Mauro, pero eso a mí no. Bueno, no sé. Qué bárbaro. No, igual cada uno tiene derecho a hacer su vida lo que quiera. El tema es cuando no la haga con la plata nuestra. Pero además acá esto se resuelve si alguna vez la dirigencia política se decide a votar la ley de financiamiento a partidos políticos. Ahora, buen gusto tiene. Si hay algo que tiene podemos, Santiago. Es que ¿puedo pedir en esto? ¿De qué? ¿Qué? No sé. Sí, con la tuya, boludo. Vos trabajás todo el año para que se vaya. Yo te voy a venir a lupear a la casa y decirle, devolveme por lo menos. Escucha, por lo menos trajeron, no sé, los cubiertos del avión, no sé, algo. Le regalo. Por favor. Devolvé la que te afana. No es su caso, legisladora. No, ni tengo ese físico, ni esa cara. Nunca la llevaron a... O la llevaron a Estados Unidos. ¿Puedo explicar cómo fue que a ver. Se lo expliqué a Poder Ciudadano, si querés te lo explico a vos. No hagas chicanas, porque y respeto, no hay que defender agrediendo. Y no todo lo mismo. Pagó en cuotas. No hay que defender agrediendo. Sí, por favor. Hay gente honesta. Mira, la verdad es que está la justicia trabajando en el tema Scioli. Hay que esperar que se expida. Y nosotros vamos a seguir acompañando documentación y prueba. Un hecho que me parece que es importante, como dijo Johnny, en el avión estaba un proveedor de obra pública que se llama Mancinelli. Entonces, volvemos a lo mismo. El técnico de futsal de Scioli. Es el patrimonialismo, como decía Weber, es pensar que lo del Estado es tuyo y usarlo en consecuencia. Esa es la diferencia. Vamos a... ¿Ven The Walking Dead ustedes? Sí. Bueno. ¿Qué? The Walking Dead. Walking Dead. Fanáticos, se les verá Campolongo. The Walking Dead, mirá. Mirá quién aconseja ahora. Domingo Cavallo, nada más ni nada menos, reapareció para realizar un análisis del manejo de la economía del gobierno de Macri. No conforme con eso, el exministro de la Rúa se animó a mencionar algunas medidas, ya tristemente conocidas, que según él podrían encaminar al país hacia el desarrollo. Víctimas del corralito, abstenerse. Yo creo que uno de los problemas del gobierno de Macri, y peor hubiera sido un gobierno de Scioli, es que subestimó totalmente la gravedad de la crisis y de la herencia que dejaban 12 años de kirchnerismo. No estaban adecuadamente preparados para gobernar la economía. Aceptaron los consejos de estos que le decían, no, acá todo se puede hacer lentamente. De haber ganado Scioli, estaríamos en un desastre mucho peor que el que estamos. Estaríamos en un desastre mucho peor. Durán Barba le hizo ganar la elección a Yamil Maguad con una metodología parecida a la que empleó para que ganara la elección Macri. Pero luego Durán Barba era el secretario general del gobierno de Yamil Maguad y le daba a Yamil Maguad los mismos consejos que parece estar dándole ahora al gobierno de Macri, con la teoría de que hay que tratar de no hacer demasiadas olas, ir muy despacio, no tomar medidas que impliquen costos políticos inmediatos. El pobre Yamil fue postergando las decisiones hasta que estuvo contra las cuerdas, tomó una decisión de dolarizar la economía, cayó a los 2 o 3 días de haber tomado esa decisión. ¿En qué consiste la reforma monetaria que yo propongo? Propongo de que Argentina adopte un sistema bimonetario, el peso y el dólar como dos monedas en competencia, convertibilidad, yo le llamo flotante. Este régimen
ha funcionado de las mil maravillas. En Perú lo que hay que hacer es reformar el Estado, como empezamos a reformarlo nosotros en el 90 y después mucho más prolijamente desde el 91 en adelante en el gobierno de Menem con la convertibilidad. En el gobierno de Menem con la convertibilidad. Ahora, ustedes también tenían algo para vender, acá ya no tienen nada para vender. Bueno, todas las empresas que han reestatizado las podrían privatizar, A las empresas hay que manejarlas con un criterio empresario y no político. Bueno, ay Dios, sigue dando consejos. Sigue recomendando. Sí. Un problema grave. O sea, yo que cubrí todo el tiempo que estuvo Cavallo en los 90, sigue recomendando exactamente lo mismo. Él planteaba siempre hacer una especie de convertibilidad con el dólar peso, que fue lo que tuvimos. Nada más que ahora plantea que sea el tipo de cambio flexible, que es un poco darle un poder al central. Y sigue planteando privatizar las empresas y sigue planteando lo mismo. Le faltó decir que después, cuando no había competitividad, daba los planes de competitividad, que era plata que se daba a distintos sectores. O sea, realmente ahora, no sé por qué habla. Pregunto, ¿no? Un problema grave como argentinos, de verdad. Si Domingo Cavallo nos explica cómo salir de una crisis, Kicillof nos explica cómo hacer para el impuesto a las ganancias, Guillermo Moreno nos explica cómo bajar la inflación. Digo, me pregunto de verdad si no tenemos un problema grave como Argentina. ¿Estará en Macri o no escuchar a una persona que hizo un corralito? Recordemos que no te permitía sacar hasta 250 pesos por semana. Privatizó YPF. Único país en el mundo que privatizó su recurso estratégico, que es el petróleo. Cerró el 50% de los ramales de los trenes. Ramal que para, ramal que cierra. Y fue autor del megacán. ¿No fue que privatizó la deuda que Franco Macri tenía y la hizo estatizó? Sí, a ver, por favor. ¿Sabes lo que más me preocupa, más que los consejos que nos pueda dar Cavallo, que nos dejó en la lona como estamos tantas de las cosas que él hizo? Es que habría que mirar en el Congreso, porque los mismos políticos que un día estatizan, después privatizan y después, sin ponerse colorado, vuelven a estatizar. Y digo, es la misma persona. ¿Qué le pasa? Digo, son tan genuflexos ante el poder de turno que no les importa después dónde levantan la mano. Para que ya que hablaron y que citaron esa época, Cristina también de alguna manera señala y apela un poco a la memoria, que tiene que ver con ese pasado tan temido para los argentinos, ¿no? Que esperemos que no vuelva nunca más. La apocalipsis. ¿Se acuerdan? La apocalipsis. Sí. Acá no bien. Pero Violeta Lorré no la conocen. ¿La conoce Violeta Lorré? Sí. Mira, claro, nosotros la conocemos, dice el mudo. Claro, la apocalipsis, ¿se acuerdan? Comienza. ¿Y hoy? ¿Cómo era? ¿Y hoy? Mira. Alerta máxima por posibles saqueos. Patricia Bullrich no dudó ante la amenaza por desmanes de fin de año. Prometió llevar a la justicia a los autores de las manifestaciones que inciten a la violencia en las redes sociales. De todas formas, la ministra de Seguridad está segura de que si llega a haber algún saqueo, será responsabilidad de algunas figuras políticas que fogonean el conflicto por intereses personales. Nosotros vemos un clima de tranquilidad. Ha habido una decisión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales de generar diálogo. Creemos que el diálogo es hoy la forma en que nos comunicamos con las organizaciones sociales y eso es muy importante. Lo que hay es agitación en las redes, de los que políticamente quieren que haya algún desborde porque dicen vamos al saqueo directamente. Tuit de Luis Delía: nuestra organización no impulsa ningún saqueo y no alentamos ningún plan desestabilizador. Hoy nuestro pueblo tiene una esperanza. SFK, el único peligro de saqueo en la Argentina es el de los dueños de los hipermercados. Todos aquellos que han hecho amenazas, intimidación pública, alteración del orden, el Ministerio de Seguridad va a hacer una denuncia. Las madres nos dimos cuenta quién era Macri y enseguida dijimos que era nuestro enemigo. Muchos se enojaron, nos dijeron antidemocráticas. Las madres, el 9 a la noche, tomamos esta plaza para que Macri ni la pisara, porque la plaza es del pueblo, y no la dejamos que la pise, ni a la ida ni a la vuelta. ¿Qué van a poder? ¿Qué van a poder? No lo vamos a dejar. Es un gobierno que está demostrando una baja calidad democrática, una derecha salvaje, vengativa,
rencorosa, que desprecia a los trabajadores. Son grupos que están generando una agitación política con esta idea de que diciembre es algo distinto. Tuit de CFK, tropezar 2 veces con la misma piedra. Tiene razón. Hoy fui al banco y sentí la misma sensación por la que pasamos en el 2001. Los cajeros vacíos, el banco lleno de gente queriendo sacar plata. Me causó mucha tristeza. Bueno, se ríe, no. Comparar con el 2001, con Banco Cristina, qué bueno, ¿no? Con el dinero. A ver si le pongo la jubilación. No, yo creo que la comparación con el 2001 es muy antojadiza realmente. Justamente ella conoce lo que pasó después de 2001, porque fue Néstor Kirchner, después de la normalización que hizo Duhalde como presidente, el que toma el control un poco de esa economía devastada, ¿no? Me parece que no están dadas las condiciones para retrotraernos a aquel 2001. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Mauricio Macri ha tenido que con la billetera disciplinar a los movimientos sociales, son 30.000 millones de pesos, más la ley de emergencia social. Lo que pasa es que quedan algunos grupos más radicalizados, con los que no se acordó, con los que la ministra Stanley no se pudo sentar, que son la MT del Aníbal Verón, el Polo Obrero, que están todavía en las calles, ¿no? ¿Y diputada? No, la verdad que es que vuelva a Caballo a dar consejos políticos, demasiado olor a 90, y ya todos sabemos cómo terminaron esos gobiernos. También coincido en que no tenemos que apelar al 2001, los argentinos la pasaron muy mal en el 2001, nadie quiere eso, y por eso este año trabajamos demasiado en ese consenso en la Cámara de Diputados. Lamentablemente terminamos el año con que ese consenso no se pudo ¿Pero dónde estaba tu familia en los 90? Si son peronistas. Sí, ¿qué tiene que ver? Ah, bueno, pero la Argentina tiene un grave problema de creer que se refunda a sí misma todo el tiempo. Además, me impresiona que los mismos Frente para la Victoria que gobernaron anteriormente denosten aquello a lo que pertenecieron, incluyendo tu familia. A Caballo, perdón, yo no ni yo ni nadie pertenece joven muy a Caballo, por favor. Estoy hablando de los Soria. Los Soria no pertenecen a Caballo. Los Soria son PJ Rionegrino. Son partidos justicialistas. Estoy hablando del gobierno de Carlos Menem, no de Caballo. Sí, bueno, Carlos Menem. Ah, bueno. ¿Y? Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, ahora Macri, sí, no tiene nada que ver, que venga Caballo, estamos hablando, que reviva Caballo. Esperemos que Macri no lo escuche, esperemos. Pero lamentablemente lo veo tan flojo de muñeca que seguramente algún consejito le va a tomar. Seguramente va a privatizar algo, seguro. Ahora, Diego, por favor. Digo, cuando uno escucha a Caballo y cuando uno dice 2001, Patricia Bullrich es 2001. Que nosotros no tengamos memoria Caballo o no quisiéramos... Es también. Pará, que nosotros Caballo no es Kirchner. Perdón, la privatización de IPF se hizo gracias a Kirchner. La acción de oro. A ver, ahora, ¿se dan cuenta cómo son? ¿Se dan cuenta cómo es el sistema? No. Cuando uno opina algo, se te ríen, o se te tiran encima, o te atacan, o te agreden. Pero no es una risa hacia vos igualmente. No, digo, sí, a ver. No te lo tomes, no encarnes a Kirchner. Pero son insoportables, ¿no se dan cuenta? Son insoportables, nadie puede opinar diferente a ustedes, son los que saben todo, son soberbios, pero son los que no tienen la verdad absoluta. El país está dividido, hay gente que opina como yo, y hay gente que opina como ustedes, respeten, no solo ven la verdad. De verdad, se lo digo a vos, a Levinas, a todos. Dejen opinar diferente, como opina la diputada. ¿O se creen que son unidos de toda la verdad? No. Cuando uno escucha a Caballo, inmediatamente se le viene el 2001 a la cabeza. Pero a mí, cuando yo escucho a Bullrich, también se me viene el 2001 y mis abuelos. Y yo no me lo voy a olvidar, por más que me lo pinten con maquillaje. Esta Bullrich es la que le sacó el plato de comida a nuestros abuelos. 2001. Y nadie debe olvidarse de eso, ni ahora ni nunca. Entonces ahora volvió Sturzenegger, blindaje y megacanje. No es un actor ajeno, externo. Fue el que firmó. Y también la estatización, Caballo, ¿no? De la deuda privada de la familia Macri. Entonces, miremos para donde queramos mirar. Quiero apuntar en la discusión, la quiero llevar a diciembre. Sí. Obviamente que decir esto en este mes, en este momento, no es lo mismo, porque diciembre históricamente, o por lo menos en varios años, ha sido un mes muy pesado para la historia de los argentinos. Por favor, Ignacio. Sí, yo cuando la escucho a Patricia Bullrich no me rememora 2001, ni siquiera me rememora a otros tiempos incluso peores. Lo que me rememora Patricia Bullrich diciendo esto es kirchnerismo. Yo cubrí kirchnerismo en Casa Rosada y esta reacción atribuyendo a las redes sociales la agitación eventual que pueda tener el gobierno
gobierno es igual al kirchnerismo, es idéntico. Es decir, vamos a frenar los cacerolazos, vamos a frenar la protesta social. Parece que Patricia Bullrich no está solucionando el real problema, que es la inseguridad, que el real problema que es qué hacemos con los piquetes, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que son un verdadero caos, y está apuntando a un chivo expiatorio, la verdad que no se entiende. Yo creo que es un disparate la comparación con 2001, pero un disparate absoluto, mala leche total, porque la pobreza en 2001 era 39%, y en 2012 fue a 57%, 57% de pobreza, y la desocupación en 2001 era 17% y se fue a 21%. Nos olvidamos de Piquete, Cacerola, La lucha es una sola, la clase media unida con la clase baja, el peor momento de la historia política, cultural, social, institucional del país. Entonces me parece muy bajo hacer esa comparación. Sí, que la situación social es grave, muy delicada, que empeoró en este último año, que aumentó la pobreza, que aumentó la desocupación, que es frívolo ponerse un 8 cuando pasó todo eso. Por eso no entiendo de ninguna manera lo que hizo Macri, pero decir que esto hace acordar a 2001 tiene un tufillo horrible. Y repito, la expresión es mala leche, malintencionado. De profecía autocumplida, ¿no? De profecía autocumplida. Yo lo que siento que... Yo creo que hay gente que quiere... Teniendo en cuenta todo esto, Toti, ¿vos crees que hay, aparte de la dirigencia política, que quiere, que desea que la Argentina estalle? Mira, es evidente que hay algunos que sí lo quieren porque trabajan para eso. Ahora, para que haya las condiciones sociales, para que haya un estallido como fue el 2001, tiene que venir de un proceso anterior, precisamente del neoliberalismo de Cavallo, culmina un proceso en el 2001. ¿Y cuál es ese proceso? Tiene que ser el Estado que no le dé absolutamente, no tenga en cuenta a toda esta gente que deja fuera. Entonces se van organizando los grupos. La constitución de movimientos sociales, esto es de manual, digamos, de los que estudian sociología, se hace cuando el Estado no le da respuesta. No hay respuesta, no lo tiene en cuenta, como se dice. Entonces vos te sentís ninguneado y la violencia se te instala, porque vos cuando salís a la calle sabés que la violencia te puede llevar a situaciones que no lo tenés previsto. Y lo haces cuando estás desesperado. Eso no existe hoy. El Estado ha trabajado, es más, yo creo que a este gobierno se le puede criticar que ha elevado el déficit fiscal dándole algo a los piqueteros. A mí me pareció correcto en la coyuntura. Por supuesto que el año que viene hay que generar trabajo y salir de esta situación. No hay posibilidades de violencia social, lo que no quiere decir que no haya grupos, digo, porque también grupos que se pueden infiltrar en una movilización te lo hacen una barra brava en un centro comercial. Eso puede ser, pero no hay posibilidad de violencia social. Y la política, muchas veces, esto es lo que a mí me asustó, porque creo que se trabaja con el miedo. Rememorar esto, cuando a mí me hablan de Cavallo, yo me acuerdo que me pasó cuando estaba Cavallo, yo me acuerdo del neoliberalismo. A veces cuando se dice ligeramente neoliberalismo, los titulares de los diarios eran 450.000 empleados estatales en la calle, 50.000 obreros metalúrgicos en Córdoba. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. A veces se utiliza esa cosa para meter miedo, y yo creo que la sociedad está harta que le metan miedo, y a mí me parece que ha actuado con madurez en esta etapa durante todo este año, y estamos llegando a un diciembre donde lo más importante es que no nos roben la posibilidad de vivir en paz. También en ese sentido. Sí, por favor, diputado. Me parece que el gobierno se ha ocupado de la problemática recurrente de los diciembre. Me parece que la ley que se votó los otros días en el Congreso, la de la emergencia social, es una ley que fue por unanimidad. Es una ley que hay mucha gente que interpreta que hay 30.000 millones. No, hay reasignación de partidas, lo que hay es la creación de un Consejo Económico de la Economía Popular. Y creo que el enorme desafío que esta ley plantea es cómo vas a gestionar esos 30.000 millones, que son en 3 años. La gente cree que el gobierno agarró 30.000 millones y los puso de golpe. No es así. Entonces, el enorme desafío es cómo vas a gestionar esto. ¿A gestionar esto qué significa? Tener un censo, las organizaciones sociales cuántos muchachos tienen cada uno, que el Ministerio de Trabajo, que también gasta una enorme cantidad de plata en capacitación, pueda linkearse con aquellas organizaciones sociales que hoy reciben un plan. Me parece que el enorme desafío, vuelvo a repetir, es cómo se va a gestionar este Consejo de la Economía Popular. Sí, Claudio, por favor. Hablábamos hace un rato, yo decía un cachivache. Me parece que también, coincido con Toti,
hablar de 2001 y esto es tratar de agitar la soga en la casa del horcado, ver qué es lo que pasa. Esto de vivir en las hipérboles, antes era con la dictadura. Frente a la dictadura nos asustamos todos, nadie opina, eso clausura cualquier debate, porque estás hablando de un margen. Ahora pasa un poco lo mismo. Me parece que la política habló este año, el Congreso se movió mucho, hubo un montón de acuerdos, y creo que también hay una cuestión me parece, entre explicar las necesidades que hay y estamos a un paso de justificar la violencia. Creo que tenemos que ser muy directos, decir, la violencia está mal siempre, no hay pobreza, ¿no? Ni nada que justifique salir a romper un negocio, pagarle un palazo al que está en la calle, por ningún motivo, ni el rico, ni el pobre, ni el del conurbano, eso está mal. Las explicaciones están, la negociación tiene que estar, pero la violencia me parece que tenemos que ser fuerte y sacarla de la política. Vamos a hablar con el tema. Más allá del show, del Facebook y esto que veíamos de Bullrich, hay medidas concretas que el gobierno quiere tomar para frenar cualquier cosa rara de diciembre. Presencia policial en 300 supermercados, sobre todo en el Gran Buenos Aires, reparto de cajas navideñas para movimientos sociales, 300.000 juguetes que se van a repartir, ampliar horarios de visita en las cárceles, y esto tiene que ver con que en diciembre siempre pasan cosas raras, fugas, sobre todo, acordate de diciembre del año pasado, lo que pasó con las fugas, hablar con distribuidoras eléctricas para programar los cortes de luz, que ya sabemos lamentablemente que van a existir, y hablar con intendentes, y esto es clave para evitar las tomas de terreno. Si te acordás, el año pasado, en Moreno, en Merlo, hubo muchas tomas de terreno. Esta es la idea que tienen en desarrollo militares social en zonas sensibles, cosas que a mi entender sí es un poquito raro. Yo quisiera saber de qué se trata eso. Hagamos un punto, ya volvemos. Aparte, Levina tiene una sorpresa para todos nosotros. Sí. Sí, no te rías porque sí, hoy lo va a contar. ¿Sacan fotos? ¿Se sacó foto también? Tengo una foto suya. No, de Levina. Ahora arrancó muda y ahora habla perfectamente. ¿Qué quiere? Fue Punta del Este con Carlos Cerruti, ¿viste que inventó esa historia? ¿Qué te fuiste a dónde? Cerruti. Dice que estuve en el verano, estuve con Lilita Carrió en Punta del Este, en mi casa. Yo tengo una casa en Punta del Este ahora. ¿Qué me contás? Invite. ¿Querés que te invite? Escuchá, este verano